Pasemos a el ensamble del modelo topológico. Únicamente va a ser para el estudio de secciones, perfiles, pendientes, los ejes y demás. No lo vamos a utilizar para modelación. Entonces, a este no lo vamos a hacer ningún tipo de modelación. Podríamos hacer la modelación 1D del cauce natural utilizando los caudales y mirar realmente cuánto es el caudal que está transportando el cauce natural y mirar a qué periodo de retorno correspondería, mirando que no se desborde. Probar con el 233, que sería básicamente el caudal medio de los máximos. Básicamente es el mismo por el tema del ajuste de la distribución que estamos utilizando y podríamos probar exactamente cuál es el periodo máximo que puede llevar ese río. Podríamos jugar con eso, pero vamos a utilizarlo solamente para muestreo. Vamos a pasar al tema 1.5. Bueno, topología RAS. ¿Qué necesitamos para ensamblar en la topología RAS? Necesitamos el modelo de terreno. Vamos a utilizar el triangulado para la simplificación de los puntos, para que no tengamos muchos puntos y que estén sobre una misma línea. La red de drenaje natural, el eje y vamos a necesitar también las vías. Y el límite de la zona de estudio que definimos para poder recortar las secciones transversales que vamos a utilizar en el modelo. Bueno, entonces empecemos con el modelo de muestreo. Nuevamente ARMAP, vamos a cargar las capas que vamos a utilizar y vamos a crear la base de datos del modelo RAS. Queremos crear un mapa en blanco, vamos a hacer la creación del proyecto. Entonces acá en la carpeta de HCMC, en la raíz de esa carpeta, vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar GeoRAS versión 0. Ese mismo nombre se lo vamos a poner al mapa de proyecto. Vamos a guardar este proyecto dentro de GeoRAS. Debe tener el mismo nombre, no debe tener espacio, sino de arrancar por número y no debe tener caracteres especiales y la ruta debe ser muy corta. Segundo, cargamos las capas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la red de drenaje natural para el muestreo. Está acá. Vamos a utilizar únicamente los filtrados y vamos a cargar el modelo de terreno. Ya con el refinamiento voy a dejar apagado el modelo de terreno y aquí necesitamos algo que es los ejes de las vías. Eso lo tenemos dentro de la base de datos. Aquí están. Entonces tenemos vías, vamos a colocarlas así, tenemos la red de drenaje y esto es lo que vamos a utilizar para el ensamble del modelo. Bueno, verificamos el sistema de proyección, estamos utilizando GAUSS Bogotá Magna, activamos la barra de GeoRAS y vamos a crear acá entonces el bloque de capas del modelo RAS. Vamos a crear con el GeoRAS todas las capas. Decimos que cree todas las capas y vamos a dejar los mismos nombres que tiene, que ya están normalizados. Le vamos a dar OK. Una vez tenemos ya entonces nuestros elementos, esto no se puede colocar dentro de un grupo de capas, no lo pueden agrupar, va a dañar la conexión con los datos. Deben verificar que el GIS esté funcionando con rutas relativas y que el proyecto, las propiedades del proyecto estén definidas a rutas relativas. Acá, para que no se nos pierda la conexión con los datos. Vamos a utilizar únicamente los ejes de muestreo que ya sabemos cuáles son los de que vamos a trabajar en el RAS. Entonces en drenaje natural vamos a hacer un query y vamos a tomar solamente los RAS model igual a 1. Esto es lo que vamos a utilizar para el muestreo en RAS. Voy a dejar apagadas las vías por un momento y al modelo RAS le vamos a llevar específicamente estos ejes. ¿Qué tenemos que hacer? Para empezar a rellenar las capas de acá, definir cuáles son las capas que vamos a utilizar. Entonces, áreas de conexión no las vamos a utilizar para el muestreo, áreas de almacenamiento tampoco, las estructuras en línea tampoco, los puntos de dique no, los diques sí, podríamos utilizarlo. Las zonas de uso para este tipo de modelo de muestreo no son necesarias, bloques de extrusiones inefectivas tampoco, la capa de puentes podríamos dejarla. Esta la necesitamos, secciones transversales, líneas de flujo, bancas y ríos. Entonces estas son las capas que vamos a utilizar en esencia. La de los diques, no creo que los digitalicemos a mano, acá, eso lo vamos a hacer en el modelo de ejecución. Entonces también podríamos omitir. Vamos a guardar y vamos a empezar con los ríos. Vamos a decir acá en listas por selección que solamente quiero por el momento que sea editable la capa de los ríos. Solamente este, para no corromper ninguna de las otras capas. Vuelvo a las listas y ahora sí activo en barras de herramientas el editor. Entonces vamos a empezar a trabajar con la edición de los ejes del modelo RAS. Prendemos el editor y vamos a editar la base de datos del modelo GeoRAS versión 0. Esta es la que vamos a modificar. Entonces él creó ya aquí en la carpeta de GeoRAS la base en donde vamos a volcar los vectores para el modelo de muestreo. Aquí adentro entonces lo que vamos a hacer es tomar todas las líneas de drenaje, pero tenemos que activar acá que sea seleccionable esa capa, tomarlas todas y las vamos a llevar por copy-paste a la capa de ríos. Damos OK, apagamos drenajes y verificamos que hayan quedado la capa de río con los ejes. Aquí tenemos que verificar varias cosas. Primero, la dirección vectorial de los cauces. Entonces vamos a colocar flechas al final y vamos a verificar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Este cauce lateral lo tenemos que subdividir, lo tenemos que partir en este punto.
Este lo vamos a partir justo acá donde se intersecta con el eje. Entonces vamos a tomar la herramienta de edición y vamos a hacer un split, pero tenemos que utilizar el snapping. Y este snapping va a ser de intersección, tiene que estar activo de intersección. Entonces vamos a cortar esta línea justo acá. Y vamos a verificar que los nodos del eje sí estén tocando esta unión que tenemos acá. Acá tenemos un eje, voy a mover este punto, voy a activar la opción de vértice, voy a volver a darle doble clic a este eje y voy a volver a posicionar este punto acá. Si no hacen eso, no va a quedar conectado esto y con esto. Debemos verificar que esté bien conectado. Lo mueven, lo seleccionan, le dan doble clic y vuelven a hacer la conexión por vértice. Si no hacen eso, no va a quedar conectado. Bueno, esta ya está dividida. Esto debe ser una única línea. Eso también, eso también. Acá podemos verificar exactamente lo mismo, que esté hecha la conexión como es. Acá hay una línea y otra línea. Debemos verificar. Estas ya están verificadas, pero pueden verificarlas. Le dan doble clic y verifican que sí esté conectado los vértices. Estas ya están conectadas, pero para su proyecto, como el eje no arranca exactamente en donde está esta línea, entonces deben verificarlo. ¿Qué tienen que hacer? Este punto no lo van a poder mover, el punto de inicio. Este eje lo tienen que ajustar a su línea. Recuerden que estos puntos con los que definieron el eje curvo del valle no los pueden modificar. Es el punto donde va a iniciar, que es el más bajo. Si prendemos acá el tin, eso está ajustado para que esté más o menos en la mitad aquí de la base del cauce. Entonces no modifiquen la línea del eje ajustándola a los cauces, porque esos cauces que yo les entregué no están pasando justo aquí por la mitad, estos ya están ajustados. Entonces tienen que ajustar los cauces y digitalizarlos por donde va el río. Entonces acá tienen que digitalizar esto por toda la mitad. Allá arriba en su eje natural del proyecto, que está por acá arriba, pues tienen que digitalizar por la mitad, todo va por acá. Acá hay dos franjas, tienen que mirar cuál es la más baja y mirar por dónde van a mandar el río. Podrían mandarlo por acá, pero tienen que mirar los ejes. Esa digitalización la tienen que verificar. Bueno, esta división entonces nos va a servir para estudiar los cauces. ¿Qué tenemos que colocarle a esto? Unos nombres. Acá al final, si se dan cuenta, esto está partido. Está este eje y este eje, porque acá entra un cauce lateral. Estos dos, dejarlos en un solo eje. Entonces deben seleccionar los dos y hacer un mesh de entidad, utilizando las propiedades de cualquiera de los dos. Entonces acá debe quedar solamente un eje. Acá entre uniones, otro eje, otro eje, otro eje, como está acá. ¿Cuál es el cauce principal? El cauce natural que vamos a utilizar. Entonces, el arroyo del Zorro, como tal, el río, si revisamos acá las propiedades del cauce, aquí ya están porque yo ya las había hecho y en el copy-paste que hicimos ya estaban esos nombres. Ustedes tienen que marcar los nombres de los cauces. En este caso, el arroyo del Zorro es el natural. Como este es el modelo de muestreo, el arroyo del Zorro es este que tenemos acá. Entonces en su proyecto tienen que marcar el arroyo del Zorro con el cauce natural para el modelo de muestreo. El eje del civil es este que tenemos acá, pero miren que este eje está continuo. Tenemos que romperlo acá. Entonces este eje del civil tenemos que partirlo acá, porque acá hay una entrada lateral. Entonces vamos a partirlo. Voy a quitar la opción de vértice, voy a dejar intersección y voy a partir ese eje. Tengo que acercarme bastante. Vamos a mirar a ver si ajusta. Cuando salga intersección, clique ahí. Listo, entonces eje valle civil debe tener dos tramos, uno hasta el cauce lateral y otro aguas abajo. El cauce lateral entonces es este que tenemos acá. Podríamos haberlo dejado unido, esto con esto, porque vamos solamente a estudiar los cauces, pero lo pueden dividir. Así pueden calcular la fracción correspondiente al cauce lateral. Entonces vamos a colocar acá lateral 1 arriba y este sería el lateral 1 abajo, del eje que vamos a utilizar como eje de valle. Listo, entonces en esta capa de ríos tienen que completar ríos, tramos, y esto lo vamos a dejar en blanco, que es lo que vamos a hacer automático con las demás capas del modelo. Guardamos, editor, guardamos, acá pueden detener y volver a iniciar la edición para que ya quede guardado en el disco. Esa es la primera capa, entonces recuerden el marcado. Acá nos hace falta en los tramos hacer unas modificaciones. Tenemos que colocarle, ya no se puede llamar exactamente igual. Este tramo, vamos a empezar con el eje. Este sería arriba lateral 1. Este de acá sería, si está muy largo, podemos colocar eje valle civil lateral 1. Este de acá, este sería abajo. Vamos a mirar si cabe. Sí. Sería arriba lateral 1, abajo el lateral 1. Y lo mismo con los ejes. Este de acá, incluso así, arriba, punto de inicio. Esto sería abajo el punto de entrega. Entonces esto lo podemos modificar y colocarle arriba y abajo lateral 1. Esto sería
entre inicio y lateral 1. Esto ya está. Esto ya está. Lateral 1 y entrega. Vamos a mirar si cabe. Entre lateral 1 y entrega. Este ya tiene nombre. Creo que ya todos tienen un nombre diferente. Lo que nos interesa es que el río tenga un nombre único y los tramos tengan acá un nombre único y esto que tenga nombres independientes. Listo. Guardamos nuevamente y pasamos a la segunda capa. Secciones transversales. Para las secciones transversales de muestreo, entonces nosotros podríamos utilizar la herramienta de muestreo. La herramienta de muestreo la tenemos acá, el constructor. Podríamos clicar en el constructor, guardamos las ediciones y podríamos decir que XSQLines a partir del eje con esta direccionalidad de flechas o de sentido del flujo haga líneas de muestreo con intervalos cada 200 y con ancho de 500. Esperamos a que las construya, pero el problema de este tipo de líneas es que son homogéneas, son todas iguales, de anchas y en su separación, aquí seguramente sí funcionan, pero este tipo de algoritmo no está diseñado para hacer líneas de muestreo en cauces que son sinuosos o meandriformes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que se van a cruzar. Y estas líneas de muestreo están muy pequeñas. Yo necesito hacer líneas de muestreo muy anchas para entender cómo está funcionando el valle. Y acá necesito muestrear las curvas principales del cauce. Entonces, en su modelo deben muestrear las curvas principales donde hay cambios de dirección. Digamos que esta quedó bien y con un ancho suficiente. Estas se pueden ir editando. Puedo activar el editor y puedo irlas editando de esta forma. Yo puedo activar acá, que ahora voy a editar solamente las XSQLines para no dañar la geometría de lo demás, y puedo empezar a editarlas. Puedo colocar la sombra para la edición, la sombra que tengo construida con imágenes. Vamos a utilizar esta sombra. Vamos a cargarla para que nos ayude este hillshade. Aquí está el terreno. Vamos a utilizar solo el hillshade. Vamos a colocarle a ese hillshade una transparencia de 50. Entonces acá yo podría colocar puntos de cambio de dirección en estas secciones. Esto es lo que tienen que hacer para el proyecto, cambios de dirección. Y esto lo pueden extender para que no se dañe la perpendicularidad en el centro. Agregan un punto nuevo y ya pueden mover esto para hacer el muestreo hasta el borde. ¿Cuál borde? Hasta el borde del modelo TIN. Entonces acá no se pueden salir del modelo TIN porque no vamos a tener datos fuera del borde del TIN. Porque acabamos de hacer TIN terreno natural, dominio. Entonces van a llevar las secciones transversales de muestreo máximo hasta este borde. Vamos a dejarlo con otro color para que lo vean. Máximo hasta este borde. No se pueden salir porque no van a poder muestrear por fuera. Y acá, entonces, las secciones transversales no se pueden cruzar entre ellas. Aquí eso está perpendicular a este eje. Entonces, lo que pueden hacer para muestrear es, toman esta sección, le dan doble clic. Acá tienen el borde del terreno que acabé de agregar, del TIN terreno natural. Ese no debe ser seleccionable para que puedan editar y para que no se vaya a mover. Borran la selección y ahora sí nos quedó solamente XSQLines. Doble clic y agregan los vértices de muestreo. Esto lo pueden doblar de esta forma. Y acá también pueden insertar un vértice y llevarlo aquí más o menos hasta el borde. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Líneas de muestreo suficientemente largas para muestrear el cauce natural. Aquí ya pueden jugar con esto, pero acá pues van a tener problemas porque tienen que alargar esto. Hasta hacer unas líneas que muestren el terreno, que no se intersecten y que muestren dónde están las curvas. Acá hay un tramo recto, aquí debería haber una línea. Yo la colocaría acá. Esta se puede dejar acá, doblándola. Esta también la podríamos dejar acá, no hay problema. Esta también quedó bien. Aquí podríamos mover esta y construir una línea de esta forma, insertando vértices bien ancha. Podríamos dejar esta otra que tenemos. Insertamos un vértice. Tienen que definir el ancho del corredor que van a utilizar para el muestreo. Esta la pueden doblar un poco y aquí pueden agregar una nueva. ¿Cómo tienen que agregarla? En el mismo sentido vectorial del trazado de las demás líneas. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden dibujar unas secciones transversales de izquierda a derecha y otras de derecha a izquierda. Tienen que verificar acá con flecha al final, si no, no les va a quedar bien ese modelo. Flecha al final y verificar hacia dónde están dibujadas. Si voy a poner una nueva línea de muestreo acá, debe estar dibujada en este sentido, de izquierda a derecha. Aquí está el sentido del flujo y están dibujadas de izquierda a derecha en ese sentido. Tomamos la herramienta de trazar entidades, voy a crear una nueva. Tomamos esta herramienta de crear entidades, debe estar prendido y activo XSQLines. Y acá puedo tomar XSQLines y decirle que voy a crear una nueva línea, pero esta es manual. De esta forma, acá la perpendicularidad la puedo hacer de forma visual y completamos acá. Aquí
Aquí va a haber un cruce, entonces tengo que empezar a jugar con la modificación de estas secciones. Esta la puedo doblar acá. Y esta ya la puedo modificar de esta forma. Toca ir jugando con las secciones transversales para que se conserve la perpendicularidad aquí en el centro. El Hillshade es perfecto para eso porque podemos entender bien la morfometría del cauce y ir completando para hacer líneas de muestreo. Todo eso lo tenemos que depurar hasta obtener unas secciones transversales que nos funcionen para todo el análisis. Yo les entregué unas secciones, seguramente están allá en la carpeta de la base de datos. Vamos a explorar rápido la base. Vamos a buscar las secciones transversales, unas que ya están editadas, para que miren más o menos cómo deberían quedar. No están perfectas, pero nos sirven para el ejercicio que vamos a hacer. Bueno, entonces tienen que editar, completar y allá en su modelo pueden reciclar las que les voy a mostrar. Las que están por acá las pueden reciclar, pero las de aguas arriba sí las tienen que digitalizar. Entonces hagan un modelo de muestreo, puede ser cada 200, borran todas las que tienen acá, dejan las de arriba de su tramo del proyecto, o sea, el río que viene por acá, y completan y modifican manualmente esas secciones. Ya estoy abriendo el catálogo, pero no lo veo. ¿Qué se hizo el catálogo? Voy a detener la edición. Bueno, busquémoslo con el catálogo integrado, C, HCMC, y por acá tenemos unos datos y unos checkfiles. Tenemos las curvas, acá no están. Yo tengo esas capas de XSQLines en algún lugar. Voy a cargar esas secciones del otro modelo y las exporto a un shapefile. Eso lo tengo en descargas. XORAS. Vamos a mirar si está en este MDB, XSQLines. Voy a cargar esto. Bueno, entonces las secciones transversales de muestreo que podemos utilizar son justo estas. Voy a colocarlas. Pueden ser algo como estas que les estoy mostrando acá. Entonces, para facilitar un poquito el trabajo de la digitalización, les voy a enviar estas para que las puedan utilizar y las voy a subir al repositorio. Entonces, vamos a exportarlas. Las voy a exportar en un shape. SQLines. Vamos a poner una versión 0. Listo. Voy a cargarlas, voy a quitar la de la base que acabé de subir y voy a modificarlas para que las puedan reciclar. ¿Qué tienen que hacer cuando van a llevar secciones de un modelo a otro? Deben abrir la tabla de atributos y eliminarle todos estos atributos porque este es el muestreo que ya tenían otro modelo. Entonces deben quitar todos estos campos, no los van a poder reciclar porque les va a dañar la indexación que tiene ya el modelo donde los van a llevar. Tienen que quitar todo esto si van a transportarlas de un modelo a otro. Porque al copiar y pegar todo esto va a pasar y cuando hagan la validación de atributos él no va a encontrar correspondencia entre los nombres de los ejes, que cambiamos todos esos nombres. Entonces van a quitar todo esto, lo pueden quitar y solamente dejan los vectores de esta forma. Este OID lo está utilizando, entonces vamos a dejar. No se puede eliminar porque está marcado como llave, pero no importa, ese se puede dejar. Voy a guardar y les voy a enviar esta capa de XSQLines. C, HCMC, datos, shapefile y voy a llevarles las XSQLines que están justo acá. PDF, PRJ, SHP, SHX. Vamos a comprimir eso. Esto lo voy a poner en la carpeta del repositorio y lo vamos a poner de una vez acá en la clase, en la 5. Voy a ponerles de una vez para que lo puedan descargar y se los voy a poner aquí en la raíz de la clase 5. Listo, ya están cargadas, ya las pueden descargar de acá. Voy a volver a abrir el ArcGIS y continuamos con el ensamble del modelo de muestreo. Bueno, entonces esos son los vectores que vamos a utilizar para muestreo. Ya les expliqué cómo editarlos. Esto lo podrían acá alargar, extenderlo un poco más, modificarlo, pero como es para estudio de secciones naturales, no es necesario que tengamos un ancho tan grande. Con 300 metros que tuviéramos a cada lado sería suficiente para el muestreo. Para la modelación hidráulica, sí necesitamos que esto sea un poquito más ancho. Acá no tanto, porque aquí está la montaña. Aquí con el Hillshade podemos ver que aquí está la montaña, no hay tanto problema. Pero acá sí deberíamos extenderlo pues lo más que podamos, hasta el borde de nuestra superficie. Vamos entonces a modificar las XSQLines que tenemos acá. Estas de acá, vamos a eliminar todo esto y vamos a pasar las de los vectores que no tienen. Recuerden, los vectores no deben tener ningún campo de atributos, solamente el feed y el shape. Ese OID lo podemos dejar porque está marcado como índice. ¿Cómo eliminamos esto? Prendemos el editor, seleccionamos la base de datos que es la que estamos editando, seleccionamos todas las entidades de XSQLines, las que utilizamos para muestreo de forma automática con la herramienta de muestreo. Vamos a seleccionarlas todas y eliminarlas. Seleccionamos, oprimimos suprimir. Si no suprime, pueden seleccionar la X de arriba. Si no suprime con el teclado, toman la X.
guardan, detienen para que vuelva a reindexar la capa y volvemos a arrancar la edición. Aquí adentro, digamos que las hicieron en CAD, no les gusta hacerlas acá dentro de esta herramienta y las quieren hacer completamente a mano y las quieren traer, entonces las traen a una capa nueva, seleccionan todos sus ejes, copian y pegan en la capa de XS Lines del modelo. Estamos dentro de la base de datos, que fue la que seleccioné para editar XS Lines. Las copiamos, abajo pueden ver el porcentaje de copy-paste, demora porque tienen que indexarlas, y esta capa de arriba ya la podemos remover. Entonces, ¿qué pueden reciclar para su modelo de muestreo? Todo esto lo pueden reciclar. Esto no lo pueden reciclar porque es otro eje. Entonces, esto sí lo pueden reciclar, este lo pueden reciclar. El otro lateral 2 que está acá, este es el otro cauce lateral de ustedes. Tienen que hacerle sus propias líneas de muestreo y acá tienen que hacer una pequeña modificación. Este eje no puede ser tan largo, tienen que dejar el eje hasta la medianera de estos dos ejes. Entonces dejan este eje hasta acá y el de este cauce lateral arrancaría un poquito a la derecha del otro y lo pueden extender. O lo otro que pueden hacer es traslaparlos pero que no se toquen, sin que se vaya este cauce. Aquí lo coloqué el barro porque solo tenía uno y quería muestrear parte de este cauce para mirar si este estaba más alto que este. También pueden hacer eso, pueden extender también un poco para mirar cuál es el que está más alto que el otro. En caso de que este esté más alto que este y le coloquemos acá el hidrograma, pues este va a desbordar a este para las crecientes. Entonces pueden utilizarlo de esta forma. Bueno, entonces ya tenemos los ejes, ya tenemos las secciones transversales y hay que hacer algo importante que es verificar el cruce de las secciones transversales con los ríos. Las secciones transversales no pueden tocar más de un cauce. Si tocan más de un cauce, el validador de HEC-RAS no los va a dejar exportar el modelo. Solo va a exportar con las propiedades de distancia entre ejes en el eje y en las bancas de forma incorrecta. Van a quedar vacías o van a quedar erradas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo este eje del río, vamos a colocar esto un poco más grueso. Estos son los flow paths. Vamos a colocar esto más grueso. Si tengo este eje del río, acá esta sección solamente lo toca una sola vez. Esta sección solamente toca un río. Acá deben tener cuidado porque esta sección transversal no la pueden colocar aguas abajo de la unión. Tiene que estar unos centímetros arriba de esa unión. Si se acercan acá bastante, acá esta sección no puede quedar justo en la unión. Si la dejan justo en la unión, va a tocar tres vectores, este y este. Y el modelo RAS, el geográfico, no les va a dejar exportar. Entonces deben colocarla un poco arriba. La pueden mover. Toman el editor, toman la herramienta de edición y la mueven un poco hacia arriba. ¿Cuánto? Unos 10 centímetros, un metro. Que no toque la línea. Yo la dejé acá más o menos 20 centímetros arriba. No tiene que ser exacto. Unos 10 o 20 centímetros funciona. Entonces, esto no está tocando tres ejes, está tocando solamente este eje de acá. Tienen que tener cuidado con eso, si no, ahí se van a quedar horas revisando el modelo, error en esta sección, y dicen, pero si está bien dibujada, está bien el sentido vectorial, y están en no, está tocando tres ejes. Entonces la subo un poquito. Esta no toca sino un solo cauce. Acá no hay ninguna en esta unión. Y miren acá. Acá sí vamos a tener un pequeño problema. Y es que esta sección está tocando varios cauces. Entonces para el modelo de muestreo vamos a tener que quitar este cauce lateral. Acá hay un bucle. En el RAD no podemos llevar los bucles directamente. Se pueden después modelar las uniones o las divisiones, pero desde el geográfico no podemos hacer el tema del bucle. Entonces acá una solución puede ser quitar este eje que tenemos acá. Tenemos que decir que vamos a editar el río y este río lo deberíamos quitar. Esa sería una solución, quitar esto, pero ahora tenemos que dejar continuo esto. ¿Por qué? Porque acá hay un eje y acá hay otro eje. Entonces este pedacito que finalmente va a desaparecer, porque acá va a haber un canal de 300, no va a existir. ¿Qué quiere decir? Aquí tenemos que hacer una modificación. Esto y esto tienen que ser un solo eje, porque aquí ya no entra nada. Entonces seleccionen este y lo deben fundir. Hacen un merge. Y pueden conservar las propiedades de este o pueden conservar las propiedades de este, el de abajo o el de arriba. Voy a seleccionarlos, vamos a hacer un merge, ahí ya lo hice, ya le di a aceptar y ya me queda unido en un solo cauce. Debemos verificar los nombres. Ya este ya quedó, este está bien, tiene que estar partido hasta la unión. Entonces verifiquemos que esta sección transversal esté un poco más aguas abajo del nodo. Debemos acercarnos bastante. Aquí está, parece que está tocando justo el nodo, entonces van a tomar la sección. Acá voy a apagar ríos, voy a tomar este puntero y esta sección la voy a mover un poco abajo. Solamente seleccionarla y moverla unos centímetros. Listo, allá solamente está tocando un cauce. Entonces esta sección va a ser parte de este tramo. Listo, entonces vamos a verificar. Voy a dejar prendido acá los ríos seleccionables. Este ya está bien.
Acá ninguna se está cruzando con otra. Las secciones transversales entre ellas no se pueden cruzar. Acá en la aproximación de este eje con los laterales, acá hay bastante dificultad en el dibujo. Si se dan cuenta, acá es bien difícil dibujarlas. Podríamos dejarlo aquí o recortar esta y alargar un poco esta, pero como este es el de muestreo, no tiene problema. Este es el de muestreo del eje. Verifiquemos aguas abajo. Vamos a verificar este. Entonces, estas de acá arriba vienen bien. Estas las hubiera podido extender y dejarlas un poco más largas, sin que tocaran este río. Pero como vamos a colocar las bancas, una línea de estas de muestreo, sección transversal de cauce, no puede tocar sino solamente dos bancas al tiempo, la izquierda y la derecha. Entonces, si la extiendo, se va a cruzar con la de esta. Por eso están digitalizadas de esta forma, que alcancen a muestrear suficientemente el ancho del cauce, pero que no alcancen a tocar la banca del cauce que vamos a utilizar. ¿Por qué necesitamos muestrear este eje? Porque a este eje necesitamos conocerle el fondo del terreno natural a la derecha, a la izquierda y en el eje. ¿Para qué? Para saber cuando tracemos el eje de diseño en el civil, si este canal nos va a quedar en el aire o enterrado en el terreno. Para eso necesitamos este eje de muestreo. Acá seguimos, vamos a verificar el de la unión. Tenemos este, y esta línea no debería tocar el eje. Esta está ya más abajo, entonces no va a haber ningún problema. Y verificamos aguas abajo, un solo eje, y no se deben tocar entre ellas. Las que son difíciles de muestrear, esta se podría modificar un poquito para subirla hasta acá, porque el cauce está un poquito más ancho. La podríamos modificar un poco de esta forma. ¿Listo? Esta es bien compleja, pero la idea entonces es muestrear lo máximo que podamos. Aquí hubiéramos podido muestrear de esta forma, pero esto como tiene tantas curvas, esto ya son meandros, esto no son ondas sino meandros porque se devuelve y se cruza. Entonces podríamos muestrearlas de esta forma. Y para el tema de los ceros, para que tengamos el cero justo acá, podríamos adicionar en este modelo una sección transversal más. ¿Qué pasa si dejamos este eje así de largo en el RAS y esta sección justo acá? ¿Qué pasaría con el muestreo de las secciones transversales, con el abscisado? ¿A dónde arrancaría el abscisado? ¿El 0 sería acá o la sección transversal 0 sería esta? Bueno, lo que va a pasar es que el abscisado en el modelo va a tomar el último punto donde termina el vector y va a calcular la distancia hasta acá. Y esta sección transversal en el perfil que hagamos no va a ser 0, sino esta distancia. Cuando ustedes hacen el cálculo y hacen la visualización del perfil, no va a arrancar en 0 y eso se va a ver extraño, porque el perfil debería arrancar en 0. ¿Qué quiere decir? Que nos toca corregir esto y agregar una sección más, por ejemplo en este modelo. Entonces vamos a agregar una sección adicional. ¿En dónde? En XS Lines, y vamos a ponerla por acá, bien pegada a este borde. La vamos a llevar aquí perpendicular al río en el centro y vamos a subirla hasta acá. Y este río lo vamos a cortar en esta intersección y le vamos a quitar este pedazo. Este vector tiene que terminar en esta línea, tiene que tocarla. Aguas arriba no pasa ese mismo problema porque el abscisado y el cálculo del abscisado de secciones arranca acá, hacia aguas arriba. Entonces acá arriba no va a pasar eso. Él no va a calcular esto con la distancia que hay desde este punto hasta este. Viene calculando las de aguas abajo, aguas arriba. Hasta acá y aquí termina. Lo mismo acá. No pasa nada que sea más largo aguas arriba. Pero aguas abajo sí, porque el abscisado les va a quedar no arrancando en 0, sino en otro valor. Guardamos, detenemos el editor y ya tenemos las secciones transversales listas. Vamos a pasar ahora al tema de las bancas. Las bancas nos van a servir para definir las zonas de rugosidad. En el muestreo nos van a servir para calcular también la direccionalidad del flujo y demás. Acá deberíamos colocar o digitalizar las bancas de forma manual. Por este borde, con este hillshade, podríamos digitalizar por acá, por este borde, o podría ser aquí pegado al cauce. Acá hay, seguramente con la creciente se cortó esto. Podríamos digitalizarla de esta forma, pero como vamos a hacer un modelo solamente de muestreo, lo podríamos hacer de forma automática haciendo simplemente un buffer a cada lado y después modificando el modelo RAS de forma manual en estas secciones. Es más rápido hacerlo de esa forma. Offset y después en el RAS corregir la posición. O si queremos demorarnos bastante, entonces manualmente empezar a digitalizar desde acá la zona donde deberíamos tener las zonas de rugosidad. De aquí hacia acá seguramente hay una rugosidad, acá está el lecho y tiene otra rugosidad y acá tiene otra rugosidad en esta zona, dependiendo de la vegetación. Pero eso depende en gran medida de la vegetación, del tipo de suelos que tengamos, de los afloramientos rocosos que hayan y pues de muchas otras condiciones, de las obras de protección y demás. Vamos a simplificar esa tarea y vamos a hacer un muestreo al lado del eje. Más o menos puede ser de unos 30 metros a cada lado.
Entonces hagamos un muestreo con unas paralelas cada 30. ¿Qué tenemos que hacer para poder hacer eso? No dejar seleccionables las secciones transversales, dejar seleccionables las bancas y dejar seleccionables los ríos. Las secciones transversales las podemos dejar apagadas, en este momento no las necesitamos. Vamos a hacer nuestras bancas. Y el borde del tin ya no lo necesitamos porque eso solamente lo utilizamos para llevar las secciones transversales hasta ese borde. Entonces dejemos solamente eso. Y nos está funcionando bastante bien dejar el hillshade. Les recomiendo que hagan el hillshade para poder tener algo muy suave en el fondo que les represente bien ese terreno. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer la selección de todos los ríos y vamos a hacer un buffer. Entonces acá en las herramientas de edición tiene que estar prendida la capa de bancas. Vamos a arrancar la edición de la base. Hay una herramienta que se llama copiado de paralelas. Podríamos haber utilizado geoprocesamiento, buffer, pero eso nos genera una capa nueva. Yo quiero hacer el proceso dentro de la misma base. Copiar paralelas. Acá me dice, ¿quiere copiar las paralelas a partir de lo que tengo seleccionado? ¿Pero en qué capa? Entonces acá dice, en bancas. Entonces tenemos dos prendidas, él va a copiar de esta a esta. O si no, pueden seleccionar template y decir en cuál capa van a ponerla, pero tiene que estar prendida en layers, en vistas de orden de dibujo. Si no está prendida no la van a poder utilizar. Y acá les muestra la dirección de los vectores. Como va a ser paralelas, si hay zonas muy curvas, muy complicadas, pues hacer esa línea va a generar cruces. Acá entonces vamos a utilizar una distancia de 30 metros, nos quedaría a cada lado, 30, vamos a verificar si así nos queda bien, a ambos lados. Y acá él dice cómo queda hacer el remate, redondeado, aplanado o como angulado. Podemos colocarle angulado. Remueve las intersecciones en zonas de bucles, o sea, donde se toque la línea, el cambio de dirección, que trate de removerlo. Vamos a verificar a ver si esta herramienta nos funciona. Dale OK, clicamos por fuera y empecemos a verificar desde arriba. Entonces parece que sí están bastante bien y el mitrado funcionó, las dejo aquí bien anguladas. Aquí se debería haber cruzado, pero no la cruzó, funcionó bien. Entonces esta nos funciona, vamos a revisarlas rápidamente, pero tenemos que hacerle varios arreglos. Entonces lo importante es que no hayan bucles cerrados y curvas que entran a la misma curva. Entonces verifiquemos las del río que vamos a reemplazar. Si se dan cuenta, los 60 están bastante bien. Acá donde está bien difícil de hacerlas, quedaron bastante bien. Entonces con 30 nos funciona. Miremos el cauce lateral. Esta la necesitamos para analizar el eje y el terreno con una franja de 60 metros. Yo creo que nos están funcionando. Parece que están bastante bien. Guardo, detengo para que queden guardadas en la base y vuelvo a arrancar la visión. Para que no se me van a perder, si se me bloquea la GIS no se me van a dañar, no se me van a desaparecer. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conservar la continuidad en esas líneas. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Que las secciones transversales toquen las bancas solamente 2 veces. Entonces acá no hay ningún problema. Banca izquierda, banca derecha, sentido del flujo. Acá no hay problema, esto no está tocando más de 2. Acá si esto estuviera más curvo, tocaría 4 veces ese eje, pero acá no hay problema, estas están bien. El problema empieza justo acá. ¿Qué tenemos que hacer? Definir cuál es la banca derecha. Entonces, esto y esto es la banca derecha. Vamos entonces a arreglarlas. Esta es la banca derecha, pero de este eje. Entonces, como la estamos muestreando, este es el eje principal y ese muestreo arranca acá. Esta línea la podemos recortar, le podemos quitar un pedazo. Le podemos quitar este pedazo para que no se toque con la banca izquierda. Esto es una banca derecha, esto es una banca izquierda, esto es una banca derecha. Esta banca también la podemos recortar, no debe tocar el eje porque aquí no hay secciones de muestreo adicionales. Esta la podemos cortar, vamos a colocarle vértice para que se corten uno de los vértices. Esto lo podemos recortar y quitar. Y esto lo tenemos que unir con esto porque es la banca derecha. En su proyecto tienen que hacer este ensamble. Entonces acá tienen que cortar por intersección y estas dos colas tienen que quitarlas. Y este nodo, utilizamos la misma intersección, ya puede unirse esta línea con un mesh de entidad. Cualquiera de las dos propiedades sirven. Y verificamos los nodos. Si esto aparece con un punto rojo, es porque la línea quedó abierta y no era el mismo nodo. El nodo final tiene que ser de color rojo, que es donde termina el vector. Entonces verifiquemos. Todo esto es la banca derecha, banca derecha, banca derecha, banca derecha. Y miren, aquí está el nodo rojo. Verdes y nodo rojo donde termina el vector. Si les queda el nodo rojo arriba, tienen que editarlo, unirlo, guardarlo y de esa forma se repara la unión. Bueno, esta banca ya quedó. Ahora revisemos esta. Esta debería estar unida con esta. Pero verifiquemos, esto es la banca izquierda, verifiquemos que efectivamente sí se toquen las líneas. Acá las líneas no se están tocando. Para conservar esa paralela, entonces voy a darle doble clic, voy a agregarle un nodo justo acá para que no se me dañe esto, porque si yo flexibilizo con este nodo, se me va a cambiar todo.
Entonces acá solamente voy a modificar para conectar esto con esto. Tiene que estar activo el snap de vértice. Y esto debe estar unido con esto, porque es la banca izquierda. Si verificamos, esto es una banca izquierda. Debemos unirla, hacer un merge. Cualquiera de las propiedades de las dos sirven. Y acá no se pueden tocar. Me toca recortarla. Acá puedo activar el de lado, recortar por edge o por lado. Y este pedazo no lo voy a poder utilizar porque esto ya se convierte ahora en una margen derecha de un cauce lateral. Esta va a servir para esta y esta va a servir para esta. Entonces más bien dejemos esta para esta y esta recortémosla para dejarla solamente para el cauce principal, porque esto es de este río. Pues esta de acá la van a recortar, este pedazo no nos sirve. Acá esto no está tocando el río principal, entonces las bancas no pueden tocar los ríos. Para asegurarme de que esto nunca lo vaya a tocar, voy a quitarle un pedazo. Para cuando tengamos un píxel de 1 metro, pues no alcance a tocarlo. Esta de acá también entonces tenemos que quitarle un pedazo, porque acá no hay sección de muestreo. Y verifiquemos si quedaron bien. Esta línea está tocando solamente dos bancas. Esta dos bancas, esta dos bancas. Esta también una y dos bancas. Esta dos bancas, dos bancas. Verifiquemos acá estas, que sean solamente eje y dos bancas. Ya están bien. Ahora empecemos a revisar aguas abajo. Entonces esto es margen izquierda, esto es margen derecha. Miren, acá tenemos que unir esto con esto. Entonces debemos verificar los nodos. Voy a apagar las secciones transversales. Acá aparentemente están iguales, ¿cierto? Pero para asegurarnos, movemos este nodo, volvemos a darle doble clic, acá está el punto final y con la opción de Vertex, que está acá marcada, vamos a pararnos donde dice Vertex, soltamos, ya nos aseguramos de que las dos estén unidas en el mismo punto. Ahora sí le vamos a hacer el merge. Propiedades de cualquiera, porque no le hemos colocado definición de nombres de lado. Volvemos a prender las secciones transversales, revisamos, esto ya quedó listo, esto es margen izquierda, esto también ya quedó listo, aquí no está tocando, parece que ya. Entonces empecemos a verificar este cauce. Aquí no se van a tocar porque es un eje muy recto. Verifiquemos acá que no hayan cruces. Esto es una única línea, esto es una única línea. Acá no la está tocando, acá verifiquemos que no toque más de una vez, no está tocando. Todos esos cruces no nos van a permitir que exportemos el modelo de muestreo. Verificamos este eje. Acá hay un pequeño cruce, pero entre ella misma y no está haciendo un bucle, entonces no hay problema. Y verificamos, acá ya se empieza a complicar un poco la cosa. Bueno, entonces vamos a recortar esta, acá en el punto de entrega. Esto no nos sirve para nada. Y acá esta también la vamos a recortar porque no puede tocar el eje del río. Pues termina acá, va a funcionar como margen izquierda de esta sección, esta ya la tiene, esta tiene su banca izquierda y derecha, y aquí debemos empezar a reparar las uniones. ¿Qué tenemos que hacer? Mismo procedimiento, acercamos bastante, escala 50 puede ser, recortamos, apagando el snapping, dejamos vértice e intersección, recortamos por intersección, ahora recortamos por intersección, acá está, verifiquemos y vamos a asegurarnos moviendo este punto y moviendo al vértice. Ahora sí, unimos las dos con un merge de entidades y vamos guardando. Verificamos esta margen de esa banca, ya está. Ahora hacemos lo mismo con esta de arriba. Cortamos, tomamos esta, cortamos ahora por vértice o por intersección. Esto seguramente ya quedó bien. Hacemos un merge, damos doble clic y no debe haber un nodo rojo, debe haber un nodo verde. Listo. Y verificamos aguas abajo. Todo esto es margen izquierda, todo esto es margen derecha. Perfecto, todo esto es margen izquierda, perfecto. Y creo que ya está. Guardamos, detenemos y empezamos a marcar las márgenes. Las bancas ya están listas. Bueno, pareciera que ya están bien. Démosles una revisada nuevamente muy rápido. Verifiquemos que aquí no esté tocando más de 2 veces la línea. Esta está bien. 1, 2, 1, 2. Acá hay un problema. Acá tenemos un cruce, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Entonces, esta banca nos toca modificarla. Acá hay un problema que tenemos que resolver. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar este eje y eliminar estos nodos de acá.
Entonces le dan doble clic al eje, seleccionan los nodos que quieren eliminar, van a la ventana de propiedades de bosquejo, que está justo acá en el editor antes de crear entidades, y aquí les van a aparecer los nodos de toda esa polilínea, todas las coordenadas XY, y les van a aparecer seleccionados los nodos que acabamos de marcar. Los pueden eliminar desde acá. Si quedan afuera, y ya tienen esa corrección, un solo punto de cruce con banca. Seguimos verificando, y acá esta banca tiene su problema también. Esta sí está tocando el eje. Acá no importa que pasen un poco más largo, la cuenta de las abscisas se hace a través de la intersección del río y la sección. Esta la tenemos que extender. Para hacer esa extensión de forma continua hasta este eje, debemos activar una barra que se llama edición avanzada. La encuentran en personalizar, barras, edición avanzada. Selecciona la línea hasta la que quieren extender, que es la línea de XSQ Lines, debe ser seleccionable. Toman la herramienta de extender y cliquean en la que quieren extender. Esta la podemos quitar, guardamos y detenemos. Creo que ahora sí ya quedaron bien. Una última revisión para no tener que estar verificando en la validación todo esto nuevamente. Una última revisión en el cauce lateral. Listo, creo que ya. Y vamos a pasar a las líneas de flujo. ¿Qué son los flow paths? Son las líneas que marcan la direccionalidad del flujo y nos permiten calcular los volúmenes de control entre secciones. Para eso sirven los flow paths. ¿Cómo los vamos a crear? Para los flow paths, el flow path debe tener el eje, en la línea izquierda y la línea derecha. No generalmente corresponden a las bancas, corresponden a la medianera del volumen de control de la sección que vamos a utilizar. Si estoy transitando 100 años de periodo de retorno, seguramente aquí va a tener una fracción de inundación. Ese flow path es la medianera entre este eje y el límite de la línea de inundación. En el caso aquí de esta montaña, ese flow path debería estar, para que el modelo numérico funcione mejor en el RAS, esa línea de flow path debería estar por acá. No debería estar aquí donde está la banca, sino debería estar entre la medianera de esto y la superficie de confinamiento. Digamos que la curva de confinamiento es esta. Hasta aquí llegó la inundación, digamos estamos modelando 100 años de periodo de retorno. El flow path debería ser una línea que pasa aquí por la mitad de ese volumen que tenemos marcado. ¿Para qué? Para que el cálculo del volumen de control se haga, digamos que la inundación llegó aquí hasta este borde, por el lado izquierdo. Nuestro flow path, digamos que esté acá, mitad de ese volumen que tenemos de drenaje. Acá el volumen de control podría ser este volumen de control que tenemos acá, para el de la sección. Entonces esta es la lógica de esa alimentación. Para esta sección transversal en modelos 1D, este debería ser el volumen de control de esa sección. Como estamos haciendo solamente el estudio del modelo de muestreo para analizar toda la geometría de lo que vamos a diseñar, vamos a utilizar las bancas. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a utilizar de aquí las bancas y los ríos para construir la capa de los flow paths. Voy a apagar esto. Vamos a seleccionar todas estas líneas. Aquí solamente son seleccionables esas dos capas, entonces no hay problema en seleccionar todo esto. Verifico 7 líneas de banca, 6 ejes de río. Prendo el editor para la base de datos geográfica del modelo GeoRAS, el modelo geográfico, y hacemos un copy-paste espacial. ¿En qué capa? En la capa de flow paths. Para poder hacer el copy-paste tengo que tener prendidos los flow paths. Copiar, pegar, y ahora sí, flow paths. Damos OK, apago las bancas, apago los ríos, elimino la selección y ya tenemos los flow paths. Los flow paths son 3 líneas, eje, margen izquierda, margen derecha, que definen los volúmenes de control. Para la modelación en 233 o de caudales medios sí podríamos dejar esa línea ahí. No va a afectar mucho el cálculo del volumen de control porque esto es muy simétrico. Va a ser como un rectángulo, una cuña, y va a ser muy simétrico, no va a tener lío. Pero ya en caudales grandes, periodos de retorno grandes, sí vamos a tener el problema. ¿Qué nos hace falta definir acá? Nos hace falta definir cuál es la margen izquierda, cuál es el eje y cuál es la margen derecha. Vamos a hacerlo para este cauce lateral, tomando esta herramienta. Asignación de tipos de línea por atributo o atributo de tipo de línea. Esto de acá es la margen izquierda. Esto de acá es el canal y para el volumen de control esto es la margen derecha. Si revisamos la tabla de atributos y seleccionamos esas 3 líneas y revisamos acá, tenemos estos nombres en tipos de línea. Entonces lo vamos a poner a todas las líneas del modelo. Masivamente vamos a seleccionar y poner estos atributos. Vamos a marcar entonces las líneas de drenaje en función de si están a la izquierda, en el centro o a la derecha. Entonces vamos a hacer ese marcado. Para eso pues volvemos a activar la barra de GeoRAS y vamos a utilizar la herramienta de marcado de líneas de flujo. Vamos a marcar solamente 3 líneas y a partir de esas 3 líneas marcamos todas las demás.
Bueno, vamos a marcar la margen izquierda. Recomendación que esté únicamente activa acá en selección las líneas de flow paths. Vamos a marcar ahora el eje, así funciona un poco más rápido la marcación. Sería el canal y vamos a marcar la margen derecha. Utilizando entonces estas tres marcaciones ya podemos seleccionar las demás líneas de drenaje y masivamente podemos hacer un copy-paste de esa propiedad. Voy a desactivar el Hill Shape, esta es nuestra margen izquierda. Voy a seleccionar todas las márgenes izquierdas de mi modelo. Son todas estas márgenes que tengo acá. Para estas márgenes entonces podemos abrir la tabla de atributos. Acá las tenemos marcadas como izquierda, entonces podemos tomar esta propiedad, podemos copiarla y podemos asignarla masivamente a todas las demás líneas, marcarlas como izquierdas. Ahora hagamos lo mismo con el eje. Masivamente vamos a seleccionar. Estas líneas son utilizadas para calcular los volúmenes de control. Ya les había explicado un poco cómo funciona eso en el clase. Listo, ya tenemos nuestros canales. Vamos a tomar esta propiedad y la vamos a llevar masivamente a las propiedades de margen. Y hacemos lo mismo con la margen derecha. Margen derecha, esto es margen derecha. Tenemos muchas líneas, pues esta es una forma muy rápida de hacer. Tomamos y listo. Y verificamos que todas las líneas tengan la propiedad. Vamos a borrar y verificamos ordenando en la cabecera. Entonces ya tenemos todas las márgenes derechas. Verificamos por una última vez márgenes izquierdas y ejes de canal. Todo esto ya lo verificamos, está en el sentido de flujo, pero de todas maneras es importante volver a verificar que no tengamos polilíneas abiertas. Ya saben cómo se hace el análisis, se hace a partir de los nodos finales. Entonces verificamos, acá hay tres líneas, acá están entregando este punto. Cuando encuentran un punto o una flecha terminando por acá, es porque la polilínea está abierta justo en este punto. Visualmente parece que está cerrada, pero si se acercan a escala 1:1, se van a dar cuenta de que la polilínea está abierta en ese punto, no está coincidiendo. Entonces tienen que mover el nodo, conseguirlo con el punto, terminar la adhesión y de esa forma se cierra la polilínea y queda continuo. Bueno, ya tenemos entonces los flow paths. Vamos a continuar. Una vez ya verificamos los flow paths, vamos a verificar la exportación. Entonces vamos a guardar. Ya tenemos todo listo. Vamos a verificar por una última vez que esté todo cargado. Tenemos las líneas de drenaje, tenemos los flow paths. Estamos utilizando las mismas líneas de banca y tenemos las secciones transversales que vamos a utilizar. En el caso del proyecto, la recomendación que les hice es que creen dos modelos porque su eje se está cruzando con el cauce natural que vamos a analizar. Debemos analizar el cauce completo natural, su pendiente, ponderada, y debemos analizar la sinuosidad completa de ese cauce. Entonces necesitamos muestrearlo todo hasta el punto de inicio y un pedazo aguas arriba desde donde va a arrancar. Y acá les recomendé que colocaran una sección a unos 20 centímetros de la unión o donde arranca hacia aguas abajo. ¿Por qué? Porque necesitamos muestrear justo la sección transversal donde va a iniciar nuestro río. Tiene que ser justo donde está iniciando el eje, pero un poco más abajo del punto de unión o más arriba. En este caso, acá hay una división, el eje está unos centímetros aguas arriba. En el caso de aguas abajo debe estar aguas abajo de la unión para que esta sección no toque dos ejes. Entonces recuerden verificar esto acá muy pegado y esto 20 centímetros para tener acá el mapeo de esta sección, que es la que necesitamos para el diseño. Bueno, ya tenemos listo nuestro modelo. Vamos a dejar prendido solo el Shape. Vamos a empezar a validar y vamos a exportar al raster. Para la validación empezamos con la configuración. En este caso, para evitar utilizar los 500 puntos de la sección a partir de la grilla, vamos a utilizar el modelo de terreno triangulado. ¿Para qué? Para únicamente utilizar las aristas, como les había mostrado. Los cambios de dirección en las aristas. Pueden utilizar grillas, también funcionan, pero en este caso tenemos los vectores del terreno, entonces vamos a simplificar el número de puntos por sección. Capas requeridas, necesitamos la capa de ríos, la capa de XSQ Lines, esta es la que vamos a crear. Con esta opción de acá pueden restablecer la configuración de todas las capas y colores con la simbología G, pero vamos a dejarlo con las flechas simplemente para verificar. Y en capas opcionales no necesitan adicionar o completar estas capas de usos del suelo, diques, zonas de flujo en efectivo o bloques de obstrucción. Ninguna de estas la necesitamos. Podríamos colocar la capa del puente para saber en dónde está el paso de vía. Eso lo podemos hacer. Entonces acá, como mínimo, debe estar marcado bancas, líneas de flujo, los pasos de vía si los vamos a poner y no necesitamos tener los diques. No es necesario para este modelo porque no vamos a hacer modelación hidráulica, sino solamente muestreo. Tablas no necesitamos porque no vamos a hacer el manning a partir de zonas de uso. Entonces ya verificamos las capas que están asociadas, estas se pueden dejar en blanco, pero podemos dejarlas de esta forma, no pasa nada. En el archivo de exportación va a quedar solamente la cabecera sin datos. Damos OK y verifiquemos a dónde vamos a poner el paso de vía. El paso de vía lo tienen en la capa de vías, voy a colocarlo un poco más grueso y en otro color. Entonces acá en este proyecto
En este momento en los cauces laterales solamente hay un pase de vía que está acá, en un cauce lateral, y no tenemos pasos de vía sobre el río principal. Termina una vía acá, justo al lado, y estos son los pasos de vía que vamos a tener que utilizar, pero ya cuando hagamos la modelación de este cauce, una vez lo diseñemos. En este momento pues no necesitamos poner los pasos de vía, porque no hay cruces. Deben verificar si allá en su eje, en los cauces naturales hay pasos de vía en el cauce principal, pero no hay. En este momento pues solamente tenemos esto. Si el eje arranca como por acá, entonces no tenemos este paso de vía nacional. Entonces pasos de vía no necesitamos. Si quisiéramos mostrar acá en donde podemos colocar un posible paso de vía para el diseño, podríamos colocarlo justo acá. Entonces yo haría el paso de vía acá. Podría ser en esta zona, pero tengo que mirar en el diseño sinuoso en donde voy a colocar exactamente el paso para que me quede cargado en la curva contraria. En este caso, si la curva viene de esta forma, vamos a hacer un esquema. Entonces, si la curva del diseño sinuoso viene de esta forma, pues tendríamos que colocar el paso de vía en la curva contraria. No la colocaríamos acá porque nos quedaría con la inercia del eje del valle y nos quedaría con la inercia de la curva. Entonces el paso de vía lo vamos a colocar donde haya la contrarrestación de las inercias. Entonces vamos a ponerlo justo acá. Por esa razón, por el tema de las inercias. Acá tenemos doble inercia, una inercia por el eje, que es esta, el eje grande, y otra inercia por el cambio direccional de esta curva. Entonces buscamos la contrarrestación, si lo pusiéramos acá, tendríamos la doble inercia causada por los cambios de dirección. Entonces acá no funcionaría muy bien porque esto estaría erosionado o con potencial de erosión. Entonces vamos a hacerlo con este criterio, pero puede ser cualquier criterio, ustedes pueden elegir el criterio. Entonces voy a colocar un pequeño paso de vía simplemente para muestrarlo, voy a utilizar un puente, voy a activar el editor, pues también lo pueden hacer para el proyecto y lo voy a poner justo por acá. Todavía no sé en dónde va a quedar la curva, pero simplemente es para mirar en el terreno cuáles serían las cotas del terreno natural. Activamos el editor, vamos a editar la base de datos aquí borras y vamos a seguir el mismo principio de dibujo que es de abajo hacia arriba en el sentido de flujo. Entonces vamos a dibujarlo con la herramienta de creación de entidades, un paso de vía y lo vamos a poner por acá. No es necesario que sea tan largo, puede ser más o menos de este ancho. Que tenga, como el canal va a tener unos 300 metros, podría ser de 200 o un poco más ancho. Vamos a agrandarlo un poco para que nos quede 300. Ampliémoslo un poco. Entonces vamos a mostrar solamente el terreno. Ya tenemos la edición y voy a verificar los atributos que necesitamos. Todavía no tenemos esto estimado, pero me interesa mirar esto. 418 metros. Esto nos puede servir. Bueno, guardamos y vamos a empezar entonces a verificar los atributos de los elementos del modelo. Empecemos con los ríos. Verificamos la topología, entonces voy a apagar las demás capas. El objetivo entonces es verificar la topología de los elementos, que estén bien construidos. Eso lo podemos hacer paso a paso o lo podemos hacer masivo. Vamos a hacerlo paso a paso para la primera capa. Entonces la topología está bien. Longitud y estaciones, voy a mostrarles lo que hace esto. Entonces acá ya tenemos nodos. Entonces la topología es los nodos de marcación de inicio y entrega y los nodos de unión. Ahora vamos a estimar los arcos, entonces eso lo hacemos con longitudes y estaciones. Acá poblamos esta tabla de forma masiva, eso se puede hacer manual, pero esta herramienta lo hace a partir de las longitudes de los ejes. Aquí están las estaciones y aquí están las longitudes de los tramos. Esto es igual a esto y esto es la distancia entre estaciones, de 0 a tal valor. Entonces aquí tenemos las estaciones entre puntos. Y aquí están los puntos coincidentes, 1 a 2, este 2 pasa acá, entregan 5, este 5 pasa a 6. Este es el secuenciamiento de uno de los ejes. Ahora revisemos la línea 3D. Vamos a crear ese río, pero en 3D utilizando el terreno. Entonces vamos a utilizar el río, vamos a utilizar el team, que fue el que definimos. Acá podríamos haber seleccionado la grilla y vamos a crear una capa que se llame ríos en 3D. Acá ya quedó creado y nos genera la capa de ríos en 3D que está justo arriba. Esta ya está en 3 dimensiones, si se dan cuenta, la capa original de planta, la digitalización está con polilínea sin Z y los ríos están como polilínea Z. O sea que ya tenemos esta capa en 3D. Y podemos volver a ejecutarlo masivamente para volver a repoblar la tabla. Vamos a verificar. Listo, ya terminó. Bueno, parece que no hay problemas. Verifiquemos. Las tablas, esta quedó poblada y esta quedó poblada. Pasemos ahora a las secciones transversales. Estas les van a dar problemas si tienen cruces, múltiples cruces con ejes. ¿Qué vamos a hacer en las secciones transversales? Entonces vamos a poblar los parámetros que necesitamos. Necesitamos colocar a qué río pertenece, a qué tramo pertenece, distancia entre bancas, distancia entre ejes y necesitamos colocarle la abscisa con respecto al tramo. Una verificación que tienen que hacer en su modelo es, yo les indiqué que es importante que el nombre del río principal del arroyo del Zorro
en el modelo de muestreo, van a ser dos modelos de muestreo. En el modelo de muestreo que tiene natural el eje del diseño, el valle suavizado y el tramo de aguas arriba, este va a ser el nuevo zorro en ese modelo, este de acá. ¿Por qué necesitamos marcarlo de esa forma? En el otro modelo no va a estar esto. En el modelo de muestreo de en uno de los dos que van a hacer. Deben marcarlo como el zorro continuo para que el abscisado sea continuo desde acá, desde el cero, pasando por el nuevo zorro hasta el punto que hayan definido con la primera sección. Si a esto le colocan un nombre diferente, pues el abscisado no va a coincidir y allá, cuando hagamos la visualización del perfil completo, no vamos a poderlo sacar. Vamos a tener un pequeño problema con eso. Entonces, volvemos la tabla. Esta tabla, vamos a borrar la selección, no va a haber nada seleccionado. Primero, nombres de tramos y de ríos. ¿Qué significa eso? Que a cada sección debemos decirle a qué tramo pertenece y a qué río pertenece. Entonces por acá tenemos las del zorro, son todas estas secciones. Todas estas que estoy marcando acá son las del zorro. Bueno, acá no selecciono esta, debe estar por ahí marcada. Entonces vamos a hacer una selección por atributos, seleccionando de las secciones transversales el río. A ver, ¿dónde está el río? Arroyo el Zorro. Verificamos, aquí están todas. Estas son las que vamos a utilizar para el natural, para el tramo natural como el zorro. En el otro pues deben aparecer marcadas las del nuevo eje. Listo, una vez verificamos esto, entonces hagámoslo masivo. Para poblar la tabla, vamos a verificar a ver si nos funciona de forma masiva. Vamos a decirle que ejecute el cálculo de estaciones, posición de bancas y distancias entre las líneas de flujo. Vamos a hacerlo masivo. Vamos a crear las secciones transversales en 3D. En la parte inferior pueden verificar el avance. Y acá me dice que hay un error en bancas. Entonces seguramente es que una banca está tocando más de una sección. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que verificar las bancas de forma manual. Bank Stations. Entonces acá verificamos, vamos a hacerlo por líneas de banca, damos OK. Y acá nos dice que la banca 10 tiene un problema en la sección 142. Entonces banca 10, sección 142. Vamos a verificar sección 142 y banca 10. Entonces acá en la banca 10 tenemos doble cruce. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que arrancar la edición, dejar como seleccionables las bancas, las bancas y los flow paths que están por acá, que también tengo que arreglar los flow paths, editar esta banca y voy a quitarle del paralel este punto para que únicamente la toque en dos puntos. Y eso mismo lo tengo que hacer con los flow paths. Entonces debemos activar los flow paths y el flow path tiene el mismo problema. Como espejo podemos dejar las bancas para que nos quede igual. No dejar seleccionar las bancas, editar la línea y utilizar los mismos nodos utilizando el snapping de nodo o de vértice. Y acá vamos a utilizar los mismos puntos que definimos en el anterior. Vamos a buscar, este punto está un poco más abajo y este es el punto de acá. Clicamos por fuera, detenemos la edición y en todos los cruces tienen que hacer esa misma verificación. Nuevamente vamos al validador, validamos posiciones de bancas. Ahora sí están completas, correctas, ya no hay dobles cruces. Y acá tenemos las bancas pobladas. Verifiquemos entonces ahora las distancias izquierda, central y derecha. Estas tres propiedades. Esta distancia es esta distancia que hay desde aquí hasta acá. La distancia en el canal es la distancia que tenemos acá y esta es la distancia que tenemos a la derecha. Con esto definimos el volumen de control. En algunas entregas me entregaron algunas líneas de banca con, voy a mostrarles, con unas franjas de esta forma por el tema del resolver los bucles. Si copian esto en los flow paths, la distancia que van a utilizar para el volumen de control al lado izquierdo va a ser esta distancia que les voy a marcar acá. Va a ser esta distancia. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que corregir esto de acá haciendo una línea continua. Entonces, todos los bucles que tengan que hayan quedado resueltos y los bucles que quedaron cerrados de esta forma, los deben quitar. ¿Por qué? Porque el volumen de control les va a quedar mal calculado. Cerramos. Vamos a hacer entonces la verificación completa de todos los elementos y la creación de la capa de secciones transversales en 3D, la actualización. Todos los elementos. Entonces, a partir de la capa de ríos, bancas, líneas de flujo y utilizando los ejes de las secciones transversales y con el modelo de terreno triangulado, vamos a crear las secciones transversales en 3D. Entonces, volvemos a repoblar toda esta tabla. Aquí está avanzando. Debe salir este mensaje que ya quedaron completamente pobladas. Verificamos que no hayan celdas vacías.
clicando en las cabeceras, y como criterio nosotros habíamos definido y vamos a colocar en el muestreo las secciones cada 200 metros. Casi todas están así, excepto por las que editamos manualmente. Y hay unas que están un poco más separadas, pero mayoritariamente las hicimos con separación cada 200. Ustedes pueden jugar con esa separación colocando menos o más secciones, depende de si quieren muestrear completamente todas las curvas de los meandros. Aquí se hubiera podido colocar una adicional para muestrear estas curvas, pero depende de lo que estemos analizando. Para el modelo de muestreo no es tan necesario. Bueno, cerramos esta. Siguiente paso en el validador, vamos a validar los pasos de vía. Entonces yo decidí colocar un paso de vía justo acá. Justo acá decidí colocar el paso de vía para el muestreo en el proyecto. Entonces voy a abrir la tabla de propiedades y pues esto no hay que hacerlo a mano. Lo podríamos hacer a mano, pero podemos hacerlo automático. Aquí aparece nombre de tramo y río y necesitamos verificar en qué abscisa está con respecto a este eje. Eso lo hacemos también directamente desde la estación. Entonces está en este eje, el valle curvo, está en la abscisa 3671. Y acá necesitamos calcular las distancias que hay hacia las secciones próximas. Vamos a verificar si esto lo hace. Creo que no lo hace directamente. Entonces estas distancias las debemos colocar manualmente. Esta distancia corresponde a la distancia que tenemos entre este punto y el punto que tenemos acá. Entonces vamos a poner más o menos 120 metros. Eso simplemente es para el cálculo hidráulico, para calcular los volúmenes de control que existen hasta el puente y el puente hacia la siguiente sección. Vamos a ponerle 120 metros. 120 metros con el calculador de campo. Y a ese tablero le vamos a poner, como vamos a utilizar vehículos de minería, son muy grandes, vamos a ponerle unos 12 metros de ancho como mínimo a este tablero. Calculador de campo, vamos a ponerle unos 12 metros. Verificamos, acá esto no se debe poder tocar con las secciones que tengo, entonces 6 metros me quedaría más o menos por acá y por acá. Próximo a la sección, ¿qué tengo que hacer? Mover la sección transversal de muestreo. No se puede tocar con el ancho del tablero. Tiene que haber una distancia y no puede estar sobresolapando el eje de la sección transversal. Ya tenemos los elementos, ya están listos. Vamos a guardar. Y en teoría ya tenemos todos los elementos del modelo listos para exportar. Antes de exportar, verifiquemos con el SN si las líneas 3D sí quedaron bien. A veces quedan con nodos a la cota cero, quedan con conos hasta la cota cero. Quiere decir que en algún punto el terreno está abierto o la sección transversal está por fuera del terreno y eso va a generar que tengamos puntos con cotas malas. Y esa sección transversal, si tiene un cono hasta cero, pues va a retener todo el flujo y se va a volver un control. Entonces tenemos siempre que verificar el 3D de la geometría antes de llevarnos eso a nuestro modelo raster para estar seguros de que nos quedó bien. En el SN cargamos las capas 3D que acabamos de crear. Esas están acá en el GeoRAS dentro de la base de datos y las identifican porque al final dicen que tenemos los puentes, los ríos, las líneas de secciones transversales. Esas tres son las que necesitamos. Vamos a adicionarlas a este mapa. Vamos a colocar exageración 10 o un poco más, coloquémosle exageración 20 y verificamos que no haya nada hacia cero. Los ceros son visibles porque va a haber un cono hacia cero. Y esto lo podemos colocar encima del modelo de terreno simplemente para verificar que nos hayan quedado bien posicionadas en el 3D. Vamos a tomar, por acá tenemos el TIN, el modelo triangulado. Voy a cargarlo, voy a cambiar un poco la representación, voy a quitarle los lados y voy a ponerle una rampa de grises de 32. Voy a verificar, así puede ser, y voy a acercarme un poco por acá, a donde está empezando el río, y voy a verificar si están mapeando correctamente lo que quiero analizar. Los ríos 3D son estas líneas. Este es el puente. Vamos a colocar el puente amarillo. Este sería nuestro río, y vamos a verificar las secciones transversales. Entonces verificamos, aparentemente sí están bien, están mapeando bien el terreno, están bien representadas y tienen pocos puntos. ¿Por qué? Porque estamos utilizando solamente los puntos donde están las aristas que utilizamos para la construcción del TIN. Entonces no tenemos demasiados puntos en el modelo. Eso lo podemos verificar con el editor, mirar cuántos puntos quedaron sobre la entidad. Verificamos en la zona de entrega, acá es donde vamos a hacer el corte del valle y el río. Todo el cauce va a estar confinado con un valle. Listo, ya verificamos, y donde está posiblemente el paso de vía va a ser este punto. Simplemente verificamos, acá va a estar el futuro paso de vía y aparentemente pues todo quedó bien. Les recomiendo que hagan esta verificación en su proyecto antes de hacer la entrega. Bueno, voy a guardar esta escena, voy a colocarle esto de la clase 5. Debemos cerrar
guardamos y ya podemos exportar nuestro modelo topológico al RAS. Seleccionamos la opción de exportación de geometría. El archivo que vamos a crear es este archivo, tiene este prefijo. Voy a abrir el bloc de notas. Voy a poner por acá el prefijo para acordarme cómo se llama el archivo y en qué ruta está. Va a quedar dentro de la carpeta del GeoRAS. Damos OK. A veces esto no funciona a la primera. A veces da problemas de exportación. Tenemos que crear una base nueva en blanco, subir las capas y exportarlas de forma manual. Eso está explicado en la guía de clase. Entonces, los que tengan una versión muy reciente de ArcGIS, a veces cuando movemos las carpetas de lugar, la herramienta de exportación no puede identificar las localizaciones. Se rompe como la estructura de localización. Pueden intentar repararlo con, que ya terminó. Por acá está el nombre del archivo. Eso se puede reparar utilizando las llaves. Por acá hay unas herramientas para la configuración de rutas, pero una vez guardamos, seguramente no les va a funcionar muy fácil. La solución del problema de exportación está acá en la guía de clase, en la diapositiva 26 del HCMC 1.5. Aquí está cómo solucionarlo. Entonces cierran el ArcGIS, crean una base en blanco con el sistema de proyección, crean un dataset, importan masivamente estas capas, que son las que necesitamos, lo hacen desde el catálogo, después crean un proyecto en el ArcMap, cargan las capas, guardan el mapa con el nombre que quieran y validan la geometría y exportan. Así se reparan las rutas del proyecto, pero toca hacerlo en otro proyecto y en otra base. Ya teniendo todos los vectores listos, solamente es hacer la importación de las capas, un cargue masivo. Eso lo hacen desde el catálogo y ya les va a dejar exportar en la versión que sea. Esa prueba la hice con la versión 10.5, pero seguramente les va a funcionar con la 10.8 también. Tenemos entonces la exportación. Esa exportación va a quedar en el disco. Vamos a verificar la ruta. Aquí está GeoRAS. Y el archivo que acabamos de exportar es este archivo. Voy a sacar una copia del archivo para mostrarles la estructura. Este es un archivo de intercambio. Es un archivo que no viene codificado. Y dentro del archivo pueden verificar cómo está la obra. Esto es lo que va a leer el RAS en su geometría. Entonces acá tenemos el cauce lateral 1 y aquí están los X, Y y Z del cauce. Y el nodo. El cauce lateral 1 va del nodo 1 al nodo 2. Línea central o eje. Acá la tenemos y así va a estar la configuración de todo el archivo. Van a estar los datos eje por eje. Un archivo muy grande porque son muchos nodos, entonces vamos a cerrarlo. Les voy a enviar el archivo que tengo de clase para que todos utilicemos en este ejercicio que estamos haciendo, el ejercicio de clase, el mismo archivo. Entonces les voy a enviar el archivo SDF para que puedan continuar a donde voy en la clase. Bueno, siguiente paso, entonces vamos a crear nuestro modelo y verificar y corregir el tema de las bancas. Entonces, vamos a utilizar el archivo que les acabé de enviar. Voy a copiarlo por acá en la raíz de HCMC. Voy a pegarlo por acá. Vamos a crear entonces la carpeta del modelo de muestreo, la carpeta del modelo RAS. Entonces, podemos colocar GeoRAS en una carpeta. E incluso allá el archivo lo podemos colocar, el SDF lo podemos colocar allá dentro de la carpeta GeoRAS. No es una buena práctica colocar guiones y caracteres especiales. Yo trato de no utilizar los guiones de GeoRAS, que algunas herramientas dan problema con este tipo de caracteres. Podrían utilizar guiones bajos, pero no les recomiendo que utilicen este tipo de guiones. Algunos interpretan eso como una resta, si no está entre comillas dobles. Ya tenemos este dato. Antes de continuar les voy a mostrar en el 3D los puntos que él utilizó para el muestreo. Voy a activar el modo de edición de la base de datos. Voy a dejar activo aquí las secciones transversales 3D. Es para mostrarles a dónde colocó los nodos. Entonces acá los nodos los colocó donde hayan cambios de dirección en la superficie. Entonces, si colocamos el TIN, en el TIN original acá hay unos triángulos. Vamos a verificar cómo él realizó el procedimiento de extracción de estos puntos. Vamos a verificar a través del mallado. Voy a dejar apagadas estas y voy a poner la malla. Listo, aquí está el mallado. Voy a ponerlo de color rojo. Entonces, en el mallado, lo que les explicaba hace unas clases es que si eso tiene más de cierta distancia, en el caso de las celdas, pues lo haría aquí cada metro, dependiendo de la resolución, pero acá lo hacemos cada vez que hay un cambio de un plano de dirección. Entonces, cada vez que hay una intersección con un plano de dirección, él va a poner en la sección transversal un punto. Esto hace que sea más simple de limpiar, más simple de muestrear y que utilice los nodos de la topografía, que son los que están prácticamente acá. Cuando
interpolamos, suavizamos y hacemos la superficie con criterios de suavizado interpolando, pues el resultado es un poco diferente. Yo generalmente acostumbro a hacerlo con los puntos de la topografía y si estamos trabajando con LIDAR la densidad es bastante alta, entonces funciona bastante preciso y no estoy interpolando los muestreos. Entonces acá lo pueden observar. Hagan ese ejercicio con sus ejes de proyecto y van a obtener este mismo resultado. Háganlo con una grilla y se van a dar cuenta que él va a colocar muchos puntos. Esto está en una misma recta, en el mismo plano, pero va a llenar esto masivamente de puntos. Detenemos y vámonos al RAS. Vamos a abrir el GEC-RAS 507. Pueden utilizar cualquier versión, pero les recomiendo que utilicen la 507, que ya tiene corregidos muchos errores de las versiones anteriores del 2D. Acá entonces vamos a crear un proyecto. Ese proyecto lo vamos a guardar en HCMC, en la carpeta que acabamos de crear, GEC-RAS versión 0, y le voy a colocar el mismo nombre, GEC-RAS versión 0. Asegúrense que este nombre también quede acá en el nombre del archivo. Damos OK. Segunda actividad, verificar todo el tema de las unidades directamente con las opciones sistema de unidades, las unidades que vamos a utilizar. Les va a aparecer esta ventana. Dejemos de una vez por defecto sistema internacional, activando esta casilla. Guardamos, ya tenemos entonces listo el tema de las unidades. Vámonos a la geometría. Abrimos el editor de geometría. Y acá en el editor de geometría entonces vamos a importar la geometría que generamos desde la herramienta geográfica. Entonces vamos a utilizar el importador en formato geográfico. Hay muchas herramientas desde donde pueden traer la información. Yo lo hago geográficamente con el ArcGIS. Hay unas herramientas en QGIS también para hacerlo, pero en este ejercicio de clase lo estamos haciendo directamente con las extensiones geográficas del GEC. Entonces vamos a formato geográfico. También lo hubiéramos podido hacer directamente desde el RadMapper, pero el problema del RadMapper es que aún no hay herramientas de edición avanzada. Entonces todo lo que hagamos allí va a ser muy esquemático. Funciona bastante bien, pero es más esquemático. En el GIS pues va a ser mucho más preciso. Sobre todo el tema de copiar las paralelas, pues es bastante dispendioso hacerlo en el RadMapper. Buscamos HCMC, GEC-RAS versión 0. Yo previamente copié el archivo gis2ras rasimport.sdf en esta carpeta. Damos OK. Nos va a aparecer la ventana de importación. Para que esto sea importado correctamente, recuerden que necesitan tener en la configuración regional del panel de control, en la configuración adicional, necesitan tener acá punto, acá coma y acá coma, o punto y coma acá, pero es más adecuado utilizar coma en el separador de listas, porque así están los archivos. Damos a aplicar, cuando abrimos el SDF, estaba separado, todo con comas. Damos a aplicar, damos a aceptar. Acá, entonces la importación la vamos a hacer desde un proyecto que se generó con Gauss Bogotá Magna. Entonces tenemos sistema métrico. Vamos a importar todos los tramos. Aquí están los 3 tramos correspondientes al zorro y los otros tramos correspondientes a los laterales y el eje en civil. Todos son nuevos en este modelo, los vamos a cargar. Acá el reemplazo pues no funciona porque no existen todavía. Siguiente, vamos a importar todo excepto las estructuras que están enfrentadas al cauce y las laterales. Vamos a dejar el eje o el puente, el paso de vía que vamos a revisar. Simplemente vamos a verificar las cotas y acá podemos jugar con la tolerancia y utilizar el 1/10 a la menos 3 que utiliza el ArcGIS. Lo pueden cambiar si quieren, lo pueden colocar con otro 0 para que sea exactamente igual a la configuración de ArcGIS. 1/10 a la menos 3 por defecto. Damos finalizar y ya tenemos acá la geometría importada que teníamos en el modelo GeoRAS. Guardamos la geometría dentro de GEC-RAS, la voy a guardar con el mismo nombre, versión 0. Acá vamos a hacer unos pequeños cambios, entonces vamos a invertir el texto para que se vea legible, invertir este texto para que lo podamos leer bien en los informes, en los imprimibles, para que se pueda leer un poco mejor. Con el Shift, pueden manteniendo primero Shift en desplazarse sobre el modelo. Y este sí está bien. Listo. Entonces, verificaciones a realizar. Primero, las direcciones de flujo. Estas flechas nos van a permitir revisar las direcciones de flujo. Este está correcto, esto está correcto, esto está correcto, correcto. Y acá tenemos la dirección de flujo. Aguas abajo. Está correcto. Entonces, debemos verificar varias cosas. Segundo, los perfiles. Entonces, vamos a revisar uno de los perfiles con la rueda del mouse. Pueden ampliar y reducir. Vamos a mirar este tramo. Vamos a hacer un profile plot. Esto está de esta forma. Esto que tenemos acá, las posiciones de bancas que tenemos que corregir. Acá banca izquierda, leftover bank, recover bank y el terreno. Vamos a colocar acá en los ríos el zorro natural completo. Este es nuestro zorro. Acá este es
el zorro completo natural. Este es el muestreo que tenemos que hacer en su proyecto para el natural y para todo el nuevo río colocando el nuevo eje. Entonces acá el nuevo eje les va a aparecer, estos son fondos, por acá les va a aparecer el otro natural, arriba. ¿Por qué es importante el marcado? Porque cuando vamos a seleccionar un río, este abscisado depende del nombre del río. Podemos colocar acá algo que se llama marcas de terreno. Podemos colocar las estaciones. Entonces por acá vamos a tener la estación 0. Marcas con nombres de nodo y marcas con descriptores. Acá pueden revisar que esto sí va a corresponder con el abscisado que tenemos allá en el modelo. Esta sección de acá, pueden cliquearla. ¿Qué les aparece? 399.99, fondo 6150. Eso lo pueden verificar acá. Creo que en este modelo no ha estado recortado. Entonces esta 399 está desplazada en este modelo. Estamos utilizando el del curso anterior, que es con el que está hecho la guía. Nosotros ya hemos recortado esto para que quedara acá el 0. Entonces en este el 399 está acá, que es esta sección, que está marcada 399 y esta la 200. En el eje está acá. Entonces acá en este modelo no va a cancelar, está marcada como 200. Listo. Verificamos el tramo natural lateral, hacemos un perfil, esto tiene un fondo mucho más continuo, bastante bien, lo único es que las bancas, hay que hacer algunos ajustes de banca. Verifiquemos ahora el tema de posicionamiento de los volúmenes de control, verificamos la sección transversal y en estas secciones transversales estos valores siempre deben ser positivos si estamos revisando o analizando el modelo en el sentido de flujo, ¿sí? Así colocamos la dirección vectorial. Entonces, esto de acá debe ser positivo. Y la disposición de bancas es con respecto al 0 de la izquierda. La banca izquierda estaba a 309.8. Si nos venimos acá y nos vamos a la banca y la cliqueamos, esto está en 309.82. Esta banca está acá y está en el punto 63. Y la banca derecha también. Es esta distancia. Coeficientes, vamos a utilizar los valores que tenemos por defecto. Ya verificamos, entonces vamos a corregir la posición de las bancas. Hicimos la visualización de las secciones, entonces hagamos una corrección de posición de bancas de una vez. ¿Por qué tenemos que corregir la posición de bancas? Para asegurarnos de que el talback del fondo esté en donde tiene que estar localizado. Tiene que estar en el punto más bajo entre bancas. Si yo colocara las bancas entre este punto y este punto, erradamente él me diría que el talback es acá. Pero realmente el que estoy mostrando, mapeando es este. Este es un cauce lateral que llega a este tramo. El terreno se lo podemos colocar al modelo de abajo. Podemos guardar y podemos utilizar la herramienta RASmapper. Vamos a abrir el RASmapper. Aquí en el RASmapper ya tiene que aparecer su geometría, sus ríos, sus secciones transversales. Pero para eso entonces podemos colocar en el modelo el terreno. Para eso entonces acá podemos ir a terrenos y crear el modelo. Pero antes de crear el modelo de terreno, de cargarlo y crear un modelo de terreno mapper, debemos asignar el sistema de proyección. El sistema de proyección lo podemos reciclar de cualquiera de las capas que tenga el proyecto. Entonces, antes de colocar el sistema de proyección, voy a ir a la carpeta del proyecto, porque tiene que estar georreferenciado para que se vea en la posición correcta. Voy a ir a HCMC y acá voy a crear una carpeta que se llame PRJ. Incluso la podemos poner acá dentro del GECRAS. Una nueva carpeta que se llame PRJ. ¿Por qué una carpeta? Porque los archivos del sistema de proyección de coordenadas tienen la extensión PRJ y los archivos del proyecto de RAS también tienen la extensión PRJ. Esto es proyecto RAS y acá vamos a colocar un archivo de proyección de coordenadas. Tiene la misma extensión y es un problema para el RAS porque él no sabe la diferencia entre los dos. Va a sacar un error. Cuando intentemos abrir, si lo colocamos acá dentro va a generar un error. Si tiene este mismo nombre, vamos a dañar el proyecto original. Entonces vamos a tomar de la carpeta de datos SHP el PRJ de cualquiera de las capas. Lo vamos a copiar y lo vamos a pegar acá en el RAS dentro de la carpeta PRJ y la vamos a colocar RAS Bogotá Magna y vamos a colocarle este nombre y ese es el archivo que vamos a utilizar para la proyección. Si lo editan con el bloc de notas, acá van a poder mirar los parámetros, verifiquemos que sean correctos. Acá está aproximado a 7, pero acá pues son muchos 6. Tiene el periódico en 7 y eso también está con periódico 7 acá. Verificamos las unidades lineales metros y verificamos las geográficas, están por acá, y unidades en grados. Esto es lo que necesitamos para que nos quede bien proyectado el modelo de terreno. Cerramos ese archivo PRJ, volvemos al proyecto RASmapper, vamos a definir el sistema de proyección. Acá entonces, a partir de un archivo de reprojection file, un PRJ, casualmente tiene el mismo nombre de los archivos de RAS,
Seleccionamos el archivo, está justo acá adentro, no podemos utilizar este porque este es el proyecto de RAS, este sí es el PRJ del sistema de proyección. Aquí están los parámetros y acá vamos a cambiar las unidades a metros. Aplicamos. No es necesario cambiar la precisión y demás, pueden dejarlo de esa forma. Aplicamos y damos OK. Y ahora vamos a utilizar el modelo de terreno. Ahora sí vamos a poder georreferenciar. Si observan en la parte inferior izquierda de su pantalla, ya pueden ver las coordenadas planas del modelo. No sé si antes se veían, pero en este momento ya las puedo ver justo acá, en esta zona. Ahí están las planas. Bueno, entonces terrenos, vamos a crear un terreno, botón derecho, crear un terreno, les va a aparecer esta ventana. Aquí vamos a cargar una o n grillas, dependiendo si están segmentadas o si hicimos dragados o demás. Los terrenos los hemos guardado dentro de datos, IMG, y acá es donde viene a jugar el tema de el modelo de terreno. Entonces tenemos Team Terreno Natural versión 0.tif, fue el que creamos en la clase anterior. Team Terreno Natural versión 0.tif es el que vamos a utilizar. Tiene resolución de 1 por 1 metro. No puede ser el hill shape, tiene que ser el terreno como tal. Para la parte de los decimales, el redondeo lo va a hacer a un 128avo de la fracción decimal que tenga la elevación. Le pueden colocar 1024 bits, pero no es necesario que le coloquen con tanta precisión. Con 1 sobre 128 va a quedar bien. El terreno se va a llamar de esta forma, terrain HDF, y va a estar en una carpeta dentro del class que se llama terrain. O sea, lo va a poner acá en la raíz dentro de una carpeta con este nombre, pero va a estar vinculado al TIFF. Démosle OK, él empieza a crear el terreno, eso se va a demorar un poco, dependiendo de la resolución y el tamaño. En esta herramienta RAS podemos traer el terreno completo si queremos, todo el ideal, no pasa nada, con resolución de metro o con una resolución menor, con 1 metro funciona bastante bien. Acá les debe salir, estos son los pasos, acá corrección de sistema coordenadas, redondeo de precisión en elevación, histograma para clasificar los puntos que va a utilizar en el modelo para clasificar las elevaciones. Aquí ya lo importó y aquí lo convierte a formato HDF, que es un formato de datos científicos para almacenamiento de matrices de valores numéricos, que pueden ser matrices de resultados, de terreno o de lo que sea. Entonces el HDF es un formato científico, se utiliza bastante para este tipo de modelos. Cerramos y verificamos el terreno. Aquí lo tenemos. Él hace una copia del archivo TIFF original y lo pone en la carpeta. Este es el TIFF y este es el modelo en formato HDF en una supermatriz. Ese archivo lo pueden leer con una herramienta que se llama HDF View 3.1.0. Es de uso libre, es de esta herramienta de acá. Entonces, los que quieran mirar cómo está estructurado el modelo, en el taller 5, en las últimas clases, está cómo abrir las bases de datos científicas de los modelos RAS, si lo quieren explorar un poco. Volvemos al RAS, aquí ya lo tenemos en el fondo, ya está el modelo de terreno, ya podemos acercarnos y mirar, está la visualización RAS del terreno sobre nuestra geometría 1D. Acá podemos observar cómo está todo el cauce, hasta el punto de entrega. Como no vamos a hacer modelación 2D, esto simplemente son modelos de muestreo, guardamos, él va a generar una geometría 2D, esa geometría 2D está acá y volvemos a nuestro RAS, al editor de geometría 1D. Importante, no pueden tener abierto el RAS Mapper y el editor de geometría 1D porque se pueden corromper los archivos de las geometrías. Pues es una buena práctica siempre cerrar el RAS Mapper antes de volver a la geometría 1D. Si no lo hacen así van a tener un poco de líos. Acá volvemos a mapas background. Entonces acá me sale esta ventana. Vamos a verificar a ver si lo podemos ampliar. Creo que nos va a tocar salir y volver a entrar, pero acá, ahora apaguemos, prendamos, no lo está mostrando. A ver, opciones de visualización. Verifiquemos a ver si es que está inactivo. Bueno, voy a cerrar el mapper y lo voy a volver a abrir. Salvar la geometría. Voy a guardar todo y voy a volver a abrir a ver si refresca el proyecto. Ya debería estarlo mostrando. Ya abrimos nuestro proyecto, RAS versión 0, el RAS, geometría y no lo muestra. Algo está pasando. Falta ponérselo a la geometría. Entonces, pensé que lo hacía automático. Vamos a volver al RAS Mapper. Y acá a esta geometría le tenemos que poner el terreno. Asociaciones. Aquí ya está el terreno. Ya debería estarlo mostrando porque ya tenemos las asociaciones de terreno. Verifiquemos botón derecho, asociaciones geométricas, terreno, ya está. Guardamos. A ver, está extraño esto. Bueno, ya. Se demora un poquito como refrescando. Bueno, entonces ya verificamos la asociación. Acá
Podemos cliquear y podemos acercar y en el editor 1D vamos a poder visualizar el mismo modelo de terreno. Se lo pueden apagar cuando quieran desde acá, desde este botón. Vamos a corregir entonces las posiciones de banca. Entonces empecemos a corregir las posiciones de banca del arroyo El Zorro. Y vamos a empezar con el tramo de aguas arriba. Porque es importante revisar las posiciones de banca porque eso nos va a garantizar, acá podemos hacer un zoom, el tema del talvek. Entonces estas las podemos mover un poco. Vamos a ingresar al editor de geometría de sección. Este es el editor de geometría y las posiciones de banca, acá pueden hacer un zoom para jugar con las posiciones de banca. Esta banca la podemos mover un poco a la derecha y la banca derecha también la podemos mover un poco a la derecha para dejarlas más o menos niveladas. Vamos a suponer que esto tiene la misma rugosidad. Acá el punto de talvek va a estar en este fondo. Recuerden que esto es un lidar y en el lidar no tenemos acá el completado del fondo completo. Acá seguramente estará la superficie de la lámina de agua que existía en el momento de hacer el lidar. Pasamos a la siguiente sección y hacemos exactamente lo mismo. No es necesario que para este análisis las modifiquemos todas. Esta modificación la hacemos cuando vayamos a hacer la modelación hidráulica. Pero para este ejercicio únicamente tenemos que mirar que la banca esté a la izquierda o a la derecha del punto más bajo de la zona del río que queremos muestrear. No es necesario que sea tan preciso en los cauces laterales. Entonces vamos a verificar en los cauces. Aquí está el punto más bajo en esta zona y tenemos las bancas a izquierda y derecha, no hay problema. Esto solamente es un modelo de muestreo. Acá en esta sección en particular voy a poner esto acá a la derecha y esto a la izquierda. Esta sección en particular que estamos muestreando tiene todas estas zonas y acá hay unos fondos que están similares, pero el cauce principal fue el que nosotros mapeamos entre el eje y la banca izquierda y derecha que pusimos a 30 metros. Si quisiéramos la posición correcta, pues ya saben lo que tienen que hacer. Son estos fondos, tienen que mover las bancas. Esto no lo vamos a utilizar para modelación, solamente para muestreo. Entonces acá tenemos estos bajos, son estos bajos que hay acá, en esta zona. Acá los podemos observar. Sigamos verificando. Acá el punto más bajo está entre las bancas. Esta banca debería estar localizada como por acá, o si lo hiciéramos para creciente debería estar como por acá. Pero el punto más bajo está bien, que es lo que nos interesa. Acá también los puntos más bajos están bien. Pasemos al siguiente tramo. Verifiquemos que los puntos más bajos estén en donde tienen que estar. Ahí están bien. Abajo del lateral, verifiquemos rápidamente. Por acá hay una sección con doble tramo. Acá sí debemos hacer la corrección, debemos hacer el zoom y esta banca sí la debemos mover para garantizar de que tome los puntos acá en el centro. Voy a moverla, la voy a subir y la voy a dejar acá para garantizar de que me tome el más bajo de los que tengo acá. Siguiente sección. Ahí va a tomar el punto más bajo. Recuerden que acá nos interesa es mapear el talvek para analizar las pendientes. Entonces verificamos rápidamente. Acá la más baja está acá, pero esta la podríamos mover solamente por prevención para que nos quede bien. Verificamos. Entonces hay que dar una verificada muy rápida de los puntos de banca. Acá entonces tenemos que analizar. Tenemos una zona central, posiblemente la vegetación y no se pudo resolver bien. Vamos a alejarnos, vamos a bajar y subir y verificamos esa sección. Es esta sección que tenemos acá. Vamos a verificar qué sucede acá. Entonces, acá tenemos izquierda. Acá había seguramente un árbol grande de vegetación y en el muestreo de fondos, en la marcación de puntos más bajos, no se pudo limpiar esto con la herramienta de procesamiento de lidars, pero el río está acá, el natural. Si verificamos las posiciones de banca, vamos a buscar esta sección es la 3800, vamos a revisar en el geográfico, vamos a dejar activo el Hillshade y vamos a buscar la sección 3800. Acá podemos abrir la tabla, buscamos la 3800, buscarla, está por acá. Esta no es la 3800, pero el zorro abajo lateral 1. Entonces en el zorro la 3800, pero del zorro. A ver, verifiquemos en dónde está. Vamos a tener que colocarle las etiquetas al modelo. Verifiquemos acá más o menos para saber en dónde está. Está justo cerca de la entrega, en la cuarta sección subiendo. Coloquemos nuestro eje. Es esta sección. Entonces en esta sección verifiquemos las bancas. Entonces la banca debería estar acá a la derecha. Entonces el tramo que vamos a analizar acá, el talvek, es este de acá. No es este, sino este. Entonces esta sección la tenemos que arreglar. Vamos a hacerle un zoom con botón derecho y vamos a mover estas bancas
a la derecha para que nos tome como Talbek, que aquí realmente podría él tomar el Talbek de forma automática. Estaría el punto más bajo acá, pero asegurémonos de que nos quede en una posición donde tome exactamente estos valores el más bajo. Bueno, sigamos. Esta es una sección natural, ahí la vemos en el mapa. Bajamos, acá no habría problema, podemos dejarla de esta forma. Aquí la más baja entre estos dos puntos está acá, así como en el caso anterior. Realmente no era tan necesario mover. Listo, aquí ya estamos nuevamente arriba. Pasamos al siguiente, abajo, que es el tramo de entrega. Verificamos que estén bien posicionadas las bancas. Acá en este caso, la zona de banca, acá hay muchos puntos. La zona de bancas, este punto debería estar acá. Podemos desplazarlo para que nos quede justo sobre el nodo con la herramienta de mover al nodo siguiente. Debemos dejarla de esta forma. Acá el punto más bajo sería este, acá hay unos más bajos, acá hay una particularidad y es que en esta zona, acá hay una pequeña montaña, acá a la derecha estaba la llanura, entonces seguramente acá el propietario de esta zona, de este predio que está justo acá, creó estos diques. Entonces puso acá un dique de protección para encauzar el cauce y dejarlo acá con este fondo. Entonces esto era un cauce escorrentía con un dique que habían hecho previamente, pero después hicieron un nuevo dique más pegado al río para aprovechar seguramente ese terreno que está acá. Entonces acá el talvez va a estar acá, aquí está la banca y el talvez va a estar justo acá en esta zona. Entonces no tenemos problema, podemos dejarlo de esta forma. Este sería nuestro talvez. Verificamos acá lo mismo, el dique de protección que alguien sobrelevó. Con el botón derecho pueden hacer un zoom y con control pueden medir la altura de ese dique. Utilizan control, mantienen oprimido el control, sueltan y ese dique tiene un delta de Y de 50 centímetros. Acá hicieron un pequeño dique de protección. Full plot con botón derecho y acá el punto más bajo entre las bancas es este punto de acá, no es necesario moverlas, solamente es un modelo a muestreo. Esta sección es mucho más compleja, acá el punto más bajo es este, pero acá igual hicieron unos diques y acá hicieron muchos tratamientos en el terreno. Acá la finca de este lado está con un dique de protección mucho más alto, tiene 1 metro de alto este dique. Recuerden que esta escala está exagerada verticalmente, realmente esto es casi muy plano, pero acá el punto más bajo entre estos dos puntos rojos que son las bancas es este. Pues vamos a tener el talvez correcto, no vamos a tener problema con el fondo del talvez, que es lo que nos interesa para el modelo de muestreo. Entonces verifiquemos, ya vamos a terminar de verificar, solamente nos faltaría verificar el cauce lateral, que ya vamos a terminar. Hasta la sección 200, la 0 no existe, ya saben por qué, porque no le quité el pedazo abajo en el curso anterior. Bueno, nos faltaría el lateral, verificarlo rápidamente. Acá podemos colocar para la verificación algo que se llama la sombra de sección. Si ustedes cliquean esto, más arriba, ya hemos verificado este eje. Esto tiene un fondo muy continuo, se podría modelar en permanente o no permanente. Acá vamos a empezar con esta sección, vamos a editarla. Acá pueden activar este fantasma, el fantasma de sección previa, para que miren cómo va bajando ese río. Sección más aguas abajo, tiene el mismo fondo. Podemos ir desplazando hacia abajo, miren este río cómo va cambiando hacia aguas abajo. Va cambiando de esta forma. Allá volvemos al inicio. Voy a quitar el fantasma de fondos y voy a arrancar con la sección más aguas arriba. Entonces verificamos, vamos a verificar rápidamente sin el fantasma de que el talvez sí nos quede en donde tiene que estar. Verificamos. Con el offset que hicimos de 30 metros a cada lado, pues seguramente no vamos a tener problemas de que se identifique el talvez. Este es un cauce lateral que está más al norte, uno de los que van a utilizar en su proyecto. Este es nuestro fondo. Acá, cauce lateral del proyecto, cauce lateral del ejercicio de clase. Acá en este caso el punto más bajo está acá. Tenemos banca y banca. Bueno, verifican rápidamente las secciones. Simplemente es una verificación, ya volvimos al inicio. Y nos faltaría solamente mirar el eje del civil. Necesitamos muestrear esta línea que les aparece aquí como gris, es la línea del terreno que cargamos allá en el RASMapper. Y la negra es la de los puntos de nuestro terreno de la geometría de secciones. El eje de nuestro civil, acá voy a mostrarles, tiene una particularidad y es que cuando nosotros empecemos a mapear, vamos a hacer un full plot, esto creo que no ha ajustado bien, acá está, nuestro eje de civil arranca acá. Realmente esto es una sección también de ese eje, pero acá está como parte del muestreo de este río. Entonces en abscisas, este eje termina acá, pero realmente esta sección también hace parte de ese eje. Vamos a analizar esta primera sección. Va a tener esta posición. Acá entre este punto rojo y este punto rojo va a estar el cauce que vamos a diseñar. ¿Para qué necesitamos hacer esto? Para verificar acá si cuando definamos la cota de fondo esto nos va a quedar mayoritariamente en corte. Lo mismo para todas las secciones. Acá está el cauce, acá entre estos puntos va a estar nuestro nuevo río que vamos a diseñar. Entonces seguramente, voy a hacer acá un esquema, el río que diseñemos nos va a quedar acá.
Eso está a 60 metros, pero para nuestro proyecto el total con las coronas va a tener más o menos unos 300. Entonces acá seguramente, si buscamos que todo nos quede en corte buscando un fondo adecuado, podríamos tener un cauce de esta forma. Esto tiene 60, más o menos sería este ancho. Tendríamos nuestro valle, por acá tendríamos nuestro río y estaría de esta forma. Acá la idea es que esto nos quede mayoritariamente en corte cuando hagamos el trazado del eje. Para eso necesitamos estudiar todos los fondos y evaluar cuál es la cota que deberíamos utilizar acá en este punto, para este fondo, para que esto nos quede en corte debajo esta rasante. Bueno, para eso nos sirve muestrear el eje del valle por donde vamos a pasar el río. Miren acá vamos a tener que hacer un relleno. Si no lo colocamos en corte acá completamente, aquí tendríamos que hacer un pequeño relleno. Recuerden que esta escala está exagerada. 72,4, 73,4. Acá solamente hay 1 metro. Entonces esto básicamente es muy horizontal, pero hay una diferencia de 1 metro en elevación. Entonces esto está exagerado bastante en la vertical. Entonces este es el primer tramo. Ahora abajo de nuestro lateral, el río va a estar, que vamos a diseñar hasta acá. Esto tiene 73, esto tiene 80 centímetros de alto. Y esto simplemente nos sirve para muestrear si vamos a tener cortes o rellenos. Acá hay un punto y un bajo, vamos a hacer un zoom por acá. El río nos va a quedar acá, pero acá hay un bajo. Entonces todas las correntidades de excesos que vengan por acá y esta lluvia que viene por esta cuenca, se va a ir por este borde y se va a ir por acá. Acá está nuestro canal, por acá hay un bajo, esas correntías se van a ir por acá. Listo, ya verificamos entonces el modelo de terreno. Vamos a revisar las secciones transversales de inicio de entrega. Con esto ya tendríamos el modelo de muestreo completo. Sección de inicio, entonces la sección de inicio, no es esta de acá, es donde está el río. Acá la colocamos a 20 centímetros, es esta sección que tenemos acá. Esta es nuestra sección de inicio. A esta sí le vamos a modificar la posición de las bancas para que nos quede correcto. Y vamos a colocar las bancas donde está el cauce principal. El cauce principal, si verificamos acá, podría ser más o menos esta fracción. Esto de acá es con una fracción decreciente, este está bien incisado, entonces vamos a colocar las bancas más o menos en esta posición, en este cauce. Esta sería la sección de inicio. Vamos a colocarlas más o menos en esta posición. Y revisemos ahora la entrega. Entonces, en el inicio vamos a tener más o menos, para el ancho superficial del dominante, unos 92 metros. Para el ancho decreciente podríamos tener más o menos unos 270. Entonces, pensar en 300 metros si es viable. Y esta profundidad podría ser más o menos, si analizamos desde aquí hasta acá y revisamos el delta Y, más o menos 3 metros. Así a ojo, 3 metros, y esto más o menos tiene a ojo, este delta Y, unos 60. Ahora revisemos la entrega. Nos vamos por acá al punto de entrega, que está justo por acá. La entrega es esta sección, vamos a editarla y en nuestro punto de entrega vamos a hacer el mismo análisis. Esta sección con un zoom podríamos tener, acá sí está un poco más confinado. Vamos a hacer un zoom nuevamente acá en el editor. Podríamos colocar, esta sería la corona de desbordamiento. Esta banca yo creo que la podríamos colocar acá. Recuerden que las bancas también nos definen las zonas de rugosidad. Todo lo que esté a la izquierda de esa banca va a tener una rugosidad determinada, entonces todo lo que esté aquí va a tener una rugosidad. Si lo hacemos por rugosidad a partir de definición de localización de banca. Acá tendríamos otra rugosidad y a la derecha tendríamos otra rugosidad. Eso para el modelo 1D. Pero lo podemos hacer por regiones utilizando un mapa de usos. Y la rugosidad podría ser variable entre puntos. Acá podría haber una rugosidad, acá otra. Acá un enrocado con una rugosidad diferente, un lecho mucho más liso con una rugosidad más baja y demás. Entonces depende de cómo lo analicemos. En este caso lo vamos a hacer por regiones a partir de la definición de los puntos de las bancas que están localizados acá. Bueno, ya tenemos entonces nuestras secciones, guardamos nuestro proyecto, nuestra geometría y ya terminamos el modelo de muestreo. Entregables, el modelo topológico, muestreo en el puente. Acá el puente no lo hemos mirado, no está en la guía, no lo había incluido el semestre pasado. Vamos a hacer un full plot. El paso de vía no lo veo, creo que no pasó, creo que no lo incluimos. Podríamos volver a importar la geometría y poner solamente el paso de vía. En este archivo no está el paso de vía, en el que les envié. Podemos hacer otro modelo con el que exportamos desde la clase para que vean en dónde está el paso de vía. Entonces revisemos el tema de los entregables. Entonces analizar el paso de vía donde lo van a colocar en su eje de valle. La geometría ya las hicieron. Ajustar la posición de las bancas para que el talvez quede en el centro. Registrar en este libro lo tienen que subir al repositorio, el HCMC 0005, que es el de G-Class, obviamente con los nombres. Hice una actualización de
algunos elementos, cargar en el repositorio esto comprimido, comprimir el GeoRAS nuevamente y comprimir el GeoRAS. Aquí pues necesitan hacer dos modelos GeoRAS y dos modelos GeoRAS de muestreo. Entonces necesitan subir 4 comprimidos. Y en la hoja de control de versiones indiquen la versión que están utilizando de GeoRAS y la versión que están utilizando de GeoRAS. En la hoja de control documental, esto es de la entrega 5. Entonces acá por favor coloquen la versión que están utilizando de GeoRAS, la 10.2, 10.1, 10.5, 10.7, la que estén utilizando, y la versión de RAS en la que exportaron. ¿Qué necesitamos para la revisión adicional? Hacer 2 reportes. Un reporte que tenga los modelos GeoRAS y un reporte que tenga los 2 modelos RAS. El reporte es un documento en Word con capturas de pantalla en donde se muestren los ríos con su dirección vectorial, las secciones transversales con su dirección vectorial, las bancas con su dirección vectorial y las líneas de flujo con su dirección vectorial. Y en el caso de que vayan de una vez a muestrear los pasos de vía con su dirección vectorial. O sea, capturas de pantalla. Entonces son capturas de pantalla en donde se vea la tabla y se vean los drenajes. Entonces la primera podría ser, la de los ríos, podría ser algo como esto. Esto lo pueden comprimir un poco, que se vean todos los ríos con su dirección vectorial. Una captura de pantalla con bancas, pero que se pueda observar la dirección vectorial de las bancas. Flecha al final, colocan esto en rojo, le pueden colocar 1.5 y que se vean las direcciones vectoriales. ¿Para qué? Para poder hacer una revisión muy rápida. Lo mismo con los flowpaths, lo mismo con las XSQL lines y lo mismo con los puentes. Es algo muy sencillo, le pueden dejar como background la red de drenaje. Pueden dejarla como background para colocar las demás capas encima. Entonces podría ser de esta forma el de los ejes de río. Una captura de pantalla de cada cosa en un documento de Word. Si tienen alguna anotación, alguna observación de algo, una decisión que hayan tenido que tomar, la pueden colocar en el Word y la pueden registrar acá en la ficha de control documental. Pueden colocar acá con Alenter los comentarios. Pueden colocar masivamente acá, notas generales, donde los quieran poner. Entonces el Word va a tener esto para el natural. Acá lo podemos hacer en uno solo. ¿Por qué? Porque esto nos está cruzando con este río varias veces. Pues acá en el de clase está un poco más fácil. En el de ustedes se cruza por acá con este y se cruza por acá con otro tramo. Entonces, capturas de pantalla de esto. Y detrás, las capturas de pantalla de los perfiles. Entonces, captura de pantalla del natural, del perfil, pero completo de todo el río El Zorro. Es para verificar de que está completo todo el Zorro y después todo el civil, otra captura de pantalla. Este es nuestro río civil. Acá es el cauce lateral, es este justo que está acá. Las posiciones de banca no es necesario que estén perfectas. Acá miren que hay unas bancas a fondo. No es necesario corregirlas en detalle porque no las vamos a utilizar para nada, solamente para los talvec. Entonces estos puntos ya nos aseguramos de que corresponden a los talvec, a los puntos más bajos en la sección del cauce que es principal que estamos analizando. Recuerden que hay algunas secciones que tienen varios cauces al mismo tiempo, pero debemos mapear es la del talvec, del cauce principal que estamos analizando en los ejes que definimos, y un perfil del lateral. Y secciones, entonces, en la captura de pantalla en el reporte, entonces colocan una planta con el modelo de terreno como está acá, una planta del eje que están muestreando. Entonces el eje va a ser todo este, con esto, con esto, con esto. El otro eje va a ser esto, pero muestran solamente un perfil del tramo completo y un perfil del lateral. Y colocan un esquemita, este es el esquema del lateral. Acá pueden utilizar el pan, lo centran para, creo que no se puede centrar, bueno, lo más centrado que se pueda. Entonces estas capturas de pantalla, los dos modelos, y un par de secciones transversales acá en el lateral, sección de inicio y entrega, y un par de secciones en cada tramo. Entonces un par de secciones acá podría ser la sección de entrega, la última, la de entrega final. Esta sección, a las de muestreo que me van a mostrar en el reporte con capturas de pantalla, sí corríjanle la posición de las bancas, porque de pronto alguien revisa ese entregable, el profesor de civil lo revisa y dice, bueno, estas bancas están mal localizadas y les va a pedir que las corrijan. Entonces, solamente las que van a utilizar para mapeo, corrijan en la posición, como esta que está acá, y entreguen esta captura de pantalla. Acá, para que sea más visible los rótulos, para saber qué sección tenemos acá, entonces le pueden colocar, creo que acá no se puede, vamos a volver a verificar. Acá creo que sí le podemos colocar los rótulos. Entonces por acá tenemos un botón derecho, Labels, y para que nos salga aquí toda la información, entonces coloquen todas las cabeceras de etiqueta para que nos salga la etiqueta completa, para que sepamos de qué río es, de qué tramo. Eso está acá, pero mejor que salga en la imagen y la abscisa a la sección transversal. Entonces van a entregar en un documento Word y un Acrobat integrando todo. Entonces los Word separados, uno para esto, y un Acrobat con todo, con el archivo de impresión de las secciones transversales. Cliquean, hacen un plot y por acá pueden hacer una impresión.
de múltiples secciones. Y acá pueden decidir para qué río lo van a hacer. Entonces pueden colocarlo para todos los ríos. Entonces todos los ríos y cargan acá todo. Pueden colocar entonces para el tamaño de página, podrían ser unas 3 horizontales, podrían ser 9 por hoja. Y acá lo pueden imprimir, puede ser horizontal o vertical. Eligen el tamaño del papel. Acá lo voy a imprimir en un PDF. Vamos a verificar a ver si está puesto bien. Y esto lo colocan, puede ser una entrega 5. Aquí voy a crear una carpeta que se llama PDF. Modelo 1 naturales. Algo como esto. Bueno, vamos a verificar. A ver, ¿en dónde tenemos la carpeta? PDF. Esperemos a que termine. Creo que ya. Voy a cerrar la geometría. Voy a cerrar esta ventana y voy a verificar, creo que ya está. Entonces van a tener este imprimible con todas sus secciones del proyecto. Entonces esto péguenselo al PDF adjunto. Colóquenle en una hoja divisora en el PDF, pues para saber que estas son las del natural y que las otras son las del eje del valle suavizado. Bueno, esos son los entregables.